Muy, pero muy buen día, bienvenido, bienvenida también usted, amigo, amiga televidente. Debate Abierto no puede sustraerse de este evento histórico. Sí, Realizando Metas comienza a escribir una historia a partir de hoy porque por primera vez va a primarias presidenciales y es el primer partido político con más de 100,000 adherentes que llama a sus miembros a las urnas para elegir al que será su candidato presidencial. Ustedes han visto esta cobertura desplegada por Telemetro y en cada punto de interés donde estarán esas ofertas electorales presidenciales de Realizando Metas, ahí está la cámara de Telemetro Reporta en este despliegue de Voto 24. Como cada domingo, el encuentro en el análisis con don Danilo Toro, que nos acompaña. Nuestro invitado especial hoy es Luis Eduardo Camacho para comenzar, porque esta es una larga cobertura a lo largo del día. Y se suman, claro está, quienes han iniciado desde muy temprano esta tarea periodística de informarle con responsabilidad. Atenógenes Rodríguez, Dorcas de la Rosa. A todos buen día, bienvenidos. Buen día, Hugo. Oye, es día de estreno. No solamente estamos estrenando... Estamos estrenando casa. Sí, exactamente. Casa Mire ese nueva. detalle, don Luis Eduardo Camacho, el privilegio. Le toca inaugurarla. Exactamente. No solo estamos inaugurando esta carrera presidencial, sino también que usted está inaugurando estudio de Debate Abierto. Bienvenido. El set electoral del 2024. Así es. ¿Y usted fue a votar muy temprano? Sí, muy temprano, a las 7:15 estaba votando ya. ¿Y por quién votó? Bueno, todo el mundo sabe por quién voté. Nada más que no podemos hacerlo público claro, por está. Temas de la legislación electoral, ¿no? En este Claro. momento está un periodo de veda, de proselitismo, ¿no? Eso lo sabemos todos, pero don Luis Eduardo, hace unos días, en una conversación que usted sostuvo con mis colegas precisamente en Telemetro Reporta Matutino, usted hablaba de un 30-40% de votantes el día de hoy. ¿En qué fundamenta esa apreciación? Porque ustedes no tienen historia de primaria, la comienzan a escribir desde ahora. Es que la tendencia general de las votaciones primarias de los partidos grandes, pues otra cosa es los partidos grandes, y ya nosotros podemos considerarnos un partido grande, son 230,000 y tanto de miembros, es en un promedio entre el 30 y 40% en las votaciones. Eso se considera bueno. Si pasa eso es extraordinario, pero esa cifra es buena para una votación primaria, sobre todo en una votación primaria donde muchos consideran que el resultado ya se conoce de antemano. Sin embargo, nosotros hemos dicho que es importante salir a votar, que es el primer evento, y votarlo en razón de cada uno de nuestros candidatos de mayor preferencia. Fíjese que ese detalle a mí siempre me ha llamado la atención, no sé a mis colegas, ¿no? Pero cuando ya tú sabes el resultado de una elección, ¿para qué ir a votar? O sea, ¿qué atractivo hay para un miembro de Realizando Metas ir a votar? A mí, Si ya a sabe- mí me pasa lo mismo. A mí, tranquilo. Siempre tengo ese lapsus Sí, con sí, Realizando sí. Metas. de cambio de proceso. Es el producto, no el producto, ¿no? Lo que pasa es que hay gente Esa que confusión. no se despega del pasado. No. Son las marcas, son las marcas. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente, mira, hay una motivación especial para nosotros en razón de que nuestro partido y nuestro liderazgo encara nuevamente otros procesos de persecución política que nosotros hemos llamado, ¿no? Y eso es una motivación de decirle a la gente, "Hey, aquí estamos, pese a todo". Y realizando metas desde el inicio de un partido que ha hecho historia. ¿Y por qué ha hecho historia? Porque recordemos que Realizando Metas se inscribe en pandemia. En medio de la pandemia, Realizando Metas tomó la decisión de iniciar el proceso de inscripción. Usted se convirtieron en partido el 24 de marzo del 2021. Del 2021, pero además de eso, fuimos el primer partido que se inscribió sin utilizar los famosos libros móviles. Establecimos el precedente en razón, salvo para áreas de difícil acceso, Sí. pero utilizamos la aplicación de tribunalcontigo.com.pa para las inscripciones, y esos son dos hitos históricos, porque ya te repito, el único primer partido que en Panamá al menos se inscribe en una pandemia, o sea, un momento complicado, un momento donde incluso había restricciones de movilidad. ¿Eso qué Y lo significa? hicimos- Que ustedes son más de lo que están y están más de lo que y son. lo hicimos solamente en 2 meses. Sí. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Que ustedes son más de lo que están y están más de lo que son. Sin duda, porque mira, en todos los partidos, en todos los partidos hay una cantidad de adherentes, pero esa cantidad de adherentes no te dice necesariamente
que todos los que están ahí porque están convencidos, pero tampoco te dice que todo el que no esté ahí no esté contigo. En el caso de ustedes es diferente, dice usted. En nuestro caso hay mucha gente que se muestra en las encuestas. En las encuestas todos han visto los resultados y el líder de nuestro partido alcanza más de un 50%. Hoy veremos encuestas de carne y hueso. Atenógenes, si va la gente a votar, esa es una encuesta de carne y hueso. Y aquí hay algo más, Hugo. A O sea, ver. realmente la prensa incluso, el diario de la prensa titula esto como un milagro. O sea, un milagro porque el señor Ricardo Martinelli esta semana estuvo en medio de un proceso, pero no fue ningún día de audiencia. Bueno, pero mira, milagrosamente hoy sí va a votar en las primarias. mira, ¿Por qué ocurre eso, señor Camacho? Yo 2 milagros si pudiera la prensa titular. Un día que la prensa escriba bien de Ricardo Martinelli, eso sería un milagro. Y el segundo milagro sería que uno de ellos, que fue condenado por pagar y evadir impuestos, pague la multa que se le puso, ¿no? Eso sería el otro milagro. Que ¿Y nos el gustaría milagro ver. de Ricardo Más Martinelli? el milagro de Ricardo Martinelli. El tema de Ricardo Martinelli es obviamente puesto con su sal y su pimienta, porque fíjate, como he explicado, Ricardo Martinelli no es que tiene una incapacidad de 2 meses. Pero esa incapacidad de 2 meses no obedece a que Ricardo Martinelli esté entubado en una cama o que se encuentre paralítico. No, Ricardo no está ni entubado en una cama, ni recluido en una cama, ni está paralítico. Pero es una incapacidad selectiva entonces, no, señor no es Camacho. una... Porque a una cosa sí puede y a otra No, cosa lo no que puede. pasa es que la incapacidad se define, pues en este caso, te aclaro muy importante esto, porque algunos de estos medios que se dicen medios pero que no son medios, agarraron al doctor Sandoval y le cayeron en pandilla, que dice que le había dado una incapacidad no justificada a Ricardo Martinelli. Y la primera realidad es que la incapacidad de Ricardo Martinelli para esta operación, esta cirugía, no la da el doctor Sandoval, la da el cirujano que lo operó. Pero más allá de eso, O sea, ustedes están defendiendo al doctor Yo no Sandoval. estoy defendiendo, te estoy diciendo porque... Para mí Porque lo fue correcto- atacado, es lo que nos dice. Yo estoy aclarando las mentiras, son 2 cosas. Yo estoy aclarando una mentira. Las mentiras contra el doctor La Sandoval. mentira que dice que el doctor Sandoval le dio una incapacidad. Y la segunda que estoy aclarando, vuelvo y te digo, mira, yo estaba ahí porque a mí me ha tocado, porque soy su amigo, aparte de su vocero, acompañar a Ricardo en 3 procesos quirúrgicos y su recuperación. Y yo estaba ahí cuando los médicos le dijeron a Ricardo Martinelli, recién operado, recuérdenme, cuando tú me contabas de que tú tenías un problema de ciática igual al mío, tú y yo no nos operamos, pero cualquiera que se haya operado o que tiene un pariente que se haya operado de la columna sabe que en la mayor parte de los casos, a los 2 días o el mismo día de la operación o al día siguiente de la operación te están haciendo parar. Te están haciendo parar y caminar. Ahora, Ricardo Martinelli, después que los médicos lo paran, como en el proceso regular, le dicen, mira, tú vas a tener una incapacidad, pero hay cosas que desde ya te decimos no puedes hacer. Vamos a ese punto, vamos a lo que no puede hacer. Sí, vamos. Usted estaba ahí como testigo, ¿sí o no? Sí estaba de testigo. No. Pero Ya yo sabemos estaba- lo que no puede hacer. Sí. No podía ir a la audiencia, No. pero sí podía ir a la primaria. No. ¿Es así o no? no, ¿Es no, así o no? ¿Sí o no? Es así. Pero es que yo no ¿Sí sé. o no? Al estilo de los abogados. ¿Qué le pasa? Emulando a los abogados del Emulando. señor Martinelli en la Pero, audiencia. ¿Es Lo así, que, sí o no? lo que pasa es que ahí la audiencia es una cosa y la primaria es otra. ¿Cuál es la diferencia? Son 2 hechos muy diferentes. Mira, ¿Cuál es la diferencia? pero tienes que, para permitirme explicarle lo que dijeron los médicos. A ver, Iba, uno. A ver, uno. Uno. Lo primero que le dijeron los médicos es, olvídate de esa brincadera que tú tienes cuando llegas a un evento Y de él iba a cualquier brincar en la tal. audiencia. ¿Ah? Él iba a brincar en la En la audiencia. audiencia Él brinca tenía que en todos brincar. los- es el primer elemento. El segundo elemento fue que lo que le dijeron. Pero excluimos ese, tú la no audiencia no iba a puedes- brincar. Tú no puedes estar más de 1 hora sentado. Tú tienes que estar parado y te puedes caminar. Y además de esto, el otro elemento dice, no puedes estar sometido a situaciones de estrés. Esas fueron algunas, pero las 3 recomendaciones básicas fueron esas. Y eso está, no porque yo lo escuché y lo veo, eso está en el informe médico. Señor Camacho, pero si usted habla de estrés, disculpe, bueno, en el caso de la audiencia particularmente, usted sabe lo estresante que es ser mandatario de una nación. No, pero es que, mira, eso es el proceso de recuperación. Eso no quiere decir que Ricardo Martinelli se operó y ya quedó totalmente incapacitado el resto de su vida. Eso no es eso. Ustedes lo que pasa es que ustedes están confundiendo
la velocidad con el atropello. Son dos cosas muy diferentes. Oiga, Ricardo, yo quiero que profundizamos en ese tema. Yo creo que profundicemos en ese tema. Ricardo tiene pero antes, 2 meses de incapacidad. Nos quedamos con no eso. una vida Nos de incapacidad. nos quedamos con eso, los 2 meses. Le recomendaron los médicos que durante 2 meses no fuera sometido a estrés. Y a otras cosas. Sí, pero me quedo con ese aspecto nada más, porque es una de las razones por las que, bueno, no fue a la audiencia, eso es historia. No fue Pero me porque llama estaba la incapacitado. atención lo siguiente a propósito del estrés. Si hay algo que los estudios médicos dicen dispara el estrés, es el uso de las redes sociales. Y un asiduo protagonista de las redes sociales, y con el calibre que lo hace de manera específica don Ricardo Martinelli, digo, sus médicos no le han dicho que no lo debe hacer porque precisamente debe evitar el estrés durante 2 meses. Y a propósito, yo creo en milagros y todo lo demás, pero este detalle me deja pensando por su salud. Te voy a responder eso porque, mira, lo primero que ustedes tienen que reconocer, porque ustedes, como todo periodista, son asiduos seguidores de Ricardo y de gente de ese perfil. Tendrán que reconocer que lo que ha escrito Ricardo Martinelli en redes es muy poco. Pero también te tengo que decir es que todo depende. Mira, para mí escribir en las redes es como, el primer día de audiencia para mí escribió muy poco. De en adelante, él ha escrito prolífico muy poco, escribiendo. muy poco. Lo que te quiero decir es que, y eso hay que reconocerlo, pero además de eso depende. Pues para mí escribir en las redes es un relax. Ahí yo a mí me desestresa, y tú entenderás que yo tengo un trabajo bastante estresante. Sí. A mí me desestresa escribir en las redes porque me permite... Y a Ricardo también. Asumo que también a lo desestresa. Porque hay diferentes maneras de quitarse la presión. Sí. Mira, Ricardo es una persona muy emotiva. Eso fíjate. ¿Por qué la audiencia del estrés? Porque mira, si tú tienes... ponte tú en el lugar de Ricardo Martinelli. Ponte en los zapatos no del pueblo, sino de Ricardo Martinelli. Y mira, imagínate que tú estás en un lugar, en una audiencia, en donde estás escuchando horas y horas de gente repetir cosas falsas en contra tuya. ¿Te molesta o no te molesta? ¿Te estresa o no te estresa? Claro que te estresa. Entonces, pero los tweets decían que él estaba pendiente de lo que ocurría allá, solo que a distancia. No. Don Danilo Toro. Eso no es cierto. Porque el que sabe que tuvo ahí Ricardo Martinelli no escuchó la audiencia. Ah, no. No lo escuchó. ¿Y cómo sabía que estaban diciendo mentiras Bueno, de él si lo no que lo sale veía? en los periódicos, ¿Cómo anunciaba porque que...? lo que sale en los periódicos, era por los periódicos. Como el periódico El Milagro, milagro que sería que escriba un día bien de Ricardo Martinelli, o que el señor que tiene que pagar los impuestos los pague. Esos serían los milagros. Don Danilo Toro, que usted no habló esta mañana. Sí, porque estaba escuchándolo y al escuchar, pues uno reconstruye un esquema de explicación. Y yo sí creo, yo sí considero, o estimo más que todo, o soy del criterio de que sí hay un estrés para hoy importante. Creo que al fijar un nivel de 20% es poner la barda en el piso, y lógico, para cualquiera es fácil poner esa barda, sobresaltar esa barda, porque es un límite muy bajo. ¿Pero quién No, dijo pero que ellos pusieron 30. 30, ellos pusieron 30 de piso. Yo 30. hablé de 30 o incluso. 40%. Bueno, 30 inclusive. Sí. ¿Por qué? Yo creo que el estrés más importante es que, realizando metas, está obligado a superar el 50%. Yo creo que lo va a conseguir. ¿Por qué? ¿Y por qué lo voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? Por 2 razones fundamentales. La primera, esta es la primera prueba de fuego que va a tener el partido realizando metas para demostrar capacidad de convocatoria, porque la elección es formal, es una formalidad. El candidato de facto, el único candidato de facto, es Ricardo Martinelli. Los demás no están a la altura de él dentro del partido. Así es que es la primera prueba de fuego, es el estreno de realizando metas frente a la comunidad política del país. No es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, no, es la primera. Segundo, el perfil de Ricardo Martinelli no es el perfil de un dirigente político. Él es un jefe político, él se comporta como un jefe político. Es decir, su talante de mando es autoritario. O sea, Y los jefe o líderes líder. y las personalidades que se comportan como porque su experiencia es esa. Su experiencia es la de ser un empresario. Tú dices jefe o líder. Y él cuando se presentó con Cambio Democrático, él se distinguió así. Yo sí sabré gobernar porque yo sí he sido empresario y yo sí sé hacer una serie de cosas. Por lo tanto, su perfil no es el de cualquiera. Su perfil es el de un jefe que manda y dice por aquí va.
Si no hay más de 50% realizando metas, estaría por debajo de sus potencialidades y frustraría. Ahora, yo creo que lo va a superar el 50%. Yo lo creo. Pero está estresado a cumplir con esa meta. Te voy a decir por qué te equivocas. Y quiero empezar por para mí algo que, como docencia política, no es lo mismo ser jefe que ser un líder. Por supuesto, y yo subrayo. Fíjate. Martinelli es un jefe político. Ricardo Martinelli no solamente es un líder dentro de Realizando Metas. Si tú ves todas las encuestas, todas, cuando le preguntan quién es el líder de la oposición, te dicen Ricardo Martinelli. Eso lo dicen todas las encuestas. Por supuesto. Aunque a los otros no les guste. Entonces, el carácter de liderazgo de Ricardo Martinelli no está determinado en razón de que si él tiene empresas, si fue un empresario exitoso, porque eso no está en discusión. El liderazgo de Ricardo Martinelli está probado en el fragor político. Y te quiero decir algo. Tú parece que no escuchaste lo que te dije al inicio de esto. Nosotros no tenemos que probar nada, porque ya lo probamos. El primer hecho que nosotros probamos de la fortaleza del liderazgo de Martinelli y de su proyecto fue que nosotros inscribimos este partido en pandemia. Y lo inscribimos en 2 meses. Con más razón. Con más razón. O sea, me está ratificando. Permíteme acabar la idea. Lo que te quiero decir es que ya nosotros probamos no solamente la fortaleza del partido, sino probamos la fortaleza del liderazgo de Ricardo Martinelli, porque este partido no se inscribió porque Luis Eduardo Camacho estuviera pidiendo que se inscribiera o porque fulano de tal estuviera pidiendo que se inscribiera. Este partido se inscribió porque la gente estaba clara que este partido se creó para llevar a Ricardo Martinelli a la presidencia de la República. Por eso es que cuando nosotros tocábamos la puerta y le decíamos a la gente, venimos aquí a pedirle. ¿Y la membresía está consciente de eso? Sí, claro que sí. Por lo tanto, debiera ir más del 50%. Entonces, no, pero, vuelvo y te digo. Don Luis Eduardo. La gente ya mucho asume, pero también hay otra realidad. Mira, te voy a poner un ejemplo, mira. Hoy, cosas que afectan las votaciones, esta y todas las demás. Mira, yo tengo aquí el verifícate del Tribunal Electoral. Le dice a una persona X que vaya a votar en la escuela no sé qué tal de la Cabima. Cuando la gente fue a votar a esa escuela, la escuela estaba cerrada. Y cambiaron el centro de votación. Eso va a afectar entonces la afluencia de votantes. Lo que te quiero decir, eso, y la Cabima no es cualquier lugar de votación, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que esos factores son factores que te afectan en una votación. Por ejemplo, hoy, gracias a Dios, porque nosotros somos un partido bendecido, Ricardo, por Dios. Nos ha dado un bellísimo día y aquí no va a haber la lluvia, por lo menos aquí en la capital. Pero te quiero reiterar algo, ya nosotros probamos lo que teníamos que probar. Don Luis Eduardo. La gran prueba de fuego para nosotros y para cualquiera se va a dar el 5 de mayo del 2024. Don Luis Eduardo, permítame ahí un alto, por favor, porque hace un rato cuando usted habló de esa prueba de fuego, de inscribirse en medio de una pandemia, incluso lo puse a su favor y dije, no son todos los que están ni están todos los que son. Ajá. Pero yo tengo que ensayar a ser justo. Lo que está diciendo don Danilo Toro nos plantea, nos ubica una realidad el día de hoy. Y es que, como usted bien dice, y yo no entro en la semántica de si es jefe, si es líder, es un factor político, tiene un liderazgo, eso es innegable. Pero en lo que está diciendo mi compañero Toro, hay una gran dosis de razón. Al día de hoy se va a poner a prueba las urnas. ¿Qué tan dispuestos están los miembros de Cambio Democrático a ejercer el voto? Son las encuestas que doña Mireya llamaba de carne y hueso. Y hay un antecedente. Y hay un antecedente. Y hay un antecedente. Y hay un antecedente. Espérate. Hay algo más. Y hay un antecedente. Permítame poner. 19 el otro mes. Permítame ponerle un antecedente. Hay algo más. Escucha esto. Mira lo que dice CDA. 0 o casi nula la asistencia en primaria presidencial de RM. Claro, hacen una elección para escudarse en el fuero electoral que ni al cabo le sirvió para cifrar el juicio. Ese punto yo lo dejo en el tintero, don Luis Eduardo. Yo quiero ir a lo siguiente. Por favor. El día que Rómulo, dice que ese partido es un globo donde se quedan sin la cabeza, desaparecen. Es lo que dice CD. ¿Qué dice usted? El día que Rómulo marque más de 7%, yo le voy a dedicar algo de atención. Ahora mismo no vale la pena. Bien, le termino entonces la pregunta porque yo quiero que profundicemos en eso que acaba de escribir Rómulo. Mire. No hace una semana. Bueno, CD. Unidad CD. Unidad CD. Bueno, será más adelante. Será más adelante. A lo que
que quiero ir es a lo siguiente. Ustedes tuvieron una prueba de fuego y fue en cambio democrático. Hace un par de semanas hubo una elección internacional. Nosotros somos realizando meta. Sí, pero salía don Ricardo Martinelli apoyando la candidatura de Yanivel Ábrego. Y yo pensé, con lo que dicen las encuestas, Yanivel va a arrasar. La asistencia va a ser masiva y va a ganar, que no va a haber duda del liderazgo de don Ricardo. Y fue estrecho. Para mí esa es una encuesta de carne y hueso. Pero dime una cuestión. ¿Quién ganó la elección de las mujeres y de la juventud? La ganó el grupo de Yanivel. ¿En serio? Sí, lo que pasa sea, que es Rosas el de está con el de Yanivel. las mujeres ya todo el mundo sabe todos los O sea, que hubo fraude. Y lo pues. estrecho, hubo el fraude. tema, Baja además de asistencia eso, y fue estrecho. Yo te hago una pregunta. Esa es una realidad. Yo te hago una pregunta, mira. Yanivel, algún momento dado, ella dijo que quería ser candidata presidencial. Ese no es el tema. No, sí, pero pregúntame. es que, pregúntame. No, ¿Quién no, yo no dijo- le voy a hacer la pregunta que ¿Quién usted quiere. quiere ser candidato presidencial? Yo no le quiero hacer la ¿falló pregunta que o usted no quiere. falló No se la Ricardo voy a hacer. Martinelli? La pregunta es... Ricardo Candidato ¿Falló o no falló presidencial, Ricardo Martinelli? Rómulo Rux. La pregunta es, que el estaba liderazgo de obligado Ricardo a Martinelli, ganar ¿cómo con quedó allí? amplitud, No, es que es, ¿falló o no falló Ricardo Martinelli? ¿Falló ¿Sí o no no? falló el liderazgo allí? ¿Sí o no? No. Pero mira, el único sí que o no. estaba obligado a ganar Hecho un con defensor. amplitud era Rómulo y ese Ahora, que quiere ser y candidato lo que dice presidencial. Félix Moulanier en su carta, ¿es cierto o es falso? ¿Qué dice quién? Lo que dice Félix Moulanier. Dice que, y por cierto, es coordinador de Realizando Metas, dice que hay presiones de todo tipo en RM, que no se dejen engañar, ya que en manos de ese colectivo el país se va a convertir en una dictadura más. Perdón, y dice Moulanier que a ¿Cuál muchos Moulanier? de sus compartidarios los obligan a protestar en las calles a cambio de postulaciones en un cargo de elección en mayo de 2024. Ahora, Él es un directivo del partido, ¿no? Así es. Sí, pero Está vamos a ver. renunciando. ¿Qué está renunciando? No, él no renunció a la Vamos- dirección del partido. vamos- A la dirección no. vamos ser a ver. coordinador. A ser coordinador, eso, sí. Mira, yo no soy aquellos que te van a hablar mal de la gente porque tomó una decisión equivocada, a mi criterio, pero vamos a decir la realidad. Félix, como todo, tiene nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Cuál es el problema de Félix Moulanier? Él está molesto. Y está molesto en razón de algo muy fundamental. Él quería aspirar a diputado en San Miguelito, pero quería aspirar en razón de una reserva que el partido le pidió una reserva. Como no le dieron una reserva, por ejemplo, yo soy igualmente directivo y yo desde el día 1 dije yo voy a primaria. Él pidió una reserva porque le dijeron que ya no se podía, porque las 3 reservas que se hicieron estaban dadas para la alianza con el Molirena 1, la otra con la diputada de Cambio Democrático y la otra con un dirigente nuestro que también en su momento ha estado autoridad de representante de corregimiento, Omar Ortega. Esas son las 3 reservas. Entonces yo le dije, si tú me hubieras llamado a mí, yo te he dicho, no hay más reservas. Entonces él se molestó por eso. Ahora, porque él ahora esté molesto y esté diciendo lo que... Mira, Pero más allá de de que no le hayan dado la reserva, tiene 2 las años, acusaciones que hace, ¿usted qué responde a las Dice que hay acusaciones que hace? dictadura pero en RM. entonces dime algo, tú demoraste 2 años para darte cuenta que tienes dictadura. ¿En dónde? En realizando metas, tú demoraste 2 años. Si tú dices que hay dictadura y tú has estado 2 años, eres parte de la directiva. No, pero también dice que obligan a los compartidarios a protestar en las calles. Eso es cierto. A cambio de un cargo. Debe Sí. ser que él está obligado, porque uno de los primeros que empezó con el tema de las protestas, con la juventud, yo veía a Félix protestando, yo no sabía que él estaba obligado. Pero yo, por ejemplo, mira, a mí, porque la gente sabe mi interés moral y mi carácter, a mí nadie me puede obligar a nada. Ni por salarios, ni por presiones, ni por nada. Cuando Camacho dice, va por ahí, va por ahí. Entonces, a mí me Pero parece... Moulanier, a mí me parece poco Moulanier está serio. diciendo A mí que me ha sido parece- víctima de a presiones mí de me todo pa- tipo por parte de personas allegadas al señor Ricardo Martínez. Pero dime algo. Dice que se metieron con su familia, Yo te- dice que se metieron con sus aspiraciones, Pero- dice que le están presionando para que se mantenga en silencio. Pero ¿Cierto o falso? yo le pregunto algo a ustedes, le devuelvo la pregunta. Este partido se inscribió en el 24 de marzo del 2021. Ya pasó del 2021, 22, 23. Ya, 2 años y tanto, más el tiempo que fuimos un partido en formación. Y antes de eso, yo nunca escuché a Félix Moulanier ni a nadie decir que estaba obligado. Estas cosas Yo no nunca, pasan o no pasan dentro de su partido. Nuestro partido nadie está obligado. Si aquí nosotros nosotros no dependemos de bono,
Nosotros no tenemos ni siquiera subsidio electoral. Nosotros no dependemos de bonos y de bolsa de comida. Este partido, la fortaleza de este partido es que se creó bajo el liderazgo y el compromiso de Ricardo Martinelli. La gente se inscribió aquí porque cree en Ricardo Martinelli. Señor Camacho, no pero en entonces Mulanier, ni claro. en Camacho, ni en Alma Cortés, Pero es mentira que ni se en fue- Alejandro Pérez, ni en Amelio. No, la gente se inscribió en este partido porque quiere que Ricardo Martinelli vuelva a gobernar. ¿Por qué? Porque con Ricardo Martinelli tuvieron 5 años de progreso, el país tuvo progreso. Y durante los últimos 10 años, Esto lo que ha significaría- tenido es un país destrozado económicamente, dividido socialmente, significaría- con desempleo, con inseguridad. Entonces, todo eso, y vuelvo y te digo, vamos a ver Oiga, las cosas. señor en tu Camacho, Pero perspectiva. hay algo, no, un momentito, es que hay algo que dijo el señor Camacho y me quedó, usted dijo que hay una reserva para el Molirena. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, ¿hay una alianza ya con el Molirena? Bueno, yo no pido ¿O nada. se le salió esa parte? No, yo estoy diciendo que hay una reserva para el Molirena. Hay Si una alianza, reserva para el entonces. Molirena, hay una alianza con el Molirena, RM Molirena, Bueno, eso ya está nosotros listo. hemos tenido conversaciones y ellos nos pidieron. Porque es que Molirena está con el gobierno. No, mira, no solamente una, sino 5 reservas se hicieron. Para el Molirena Para el todas. Molirena, Y sí. cuando ya uno está a nivel de reserva es porque el asunto es en Claro. serio. Bueno, hay conversaciones. Lo que te Molirena. quiero Pero hay decir. conversaciones o hay alianzas, porque si ya Como le por reservaron, y ejemplo- usted acaba de decir, le reservamos Mira, al Molirena. y le reservamos también al Partido Alianza. Bueno, lo de alianza es conocido, pero Sí, lo de ese es Molirena es normal, primicia. ese es normal. porque- Pero Sí, es normal. además, alianza es como una, O sea, no un hay- apéndice de... mira, no hay nada escrito, Ajá. ni con Pero- Alianza, ni con el Molirena, ni con los. Pero ya le tienen 5 Pero ya reservas. está- no está escrito, pero está hablado. ¿Ah? No está escrito, pero está Yo creo hablado. que a usted se le está salió eso adelantado del eso. Molirena. No, yo no, si yo no estoy escondiendo. Bien, pero- Yo te lo pero- digo. pero hay Y es algo- más, te he dicho para quiénes son las otras Y reservas. para dejar bien claro lo de Molirena, ¿es con el señor Pancho Alemán o con alguna facción de Molirena? Yo no conozco más que la del presidente del partido, que se llama Pancho Alemán. Ya. Don Luis, pero usted acaba de decir algo que a mí- Ya metió en enredo aquí al Molirena, porque el Sí. Molirena es de la Alianza de Ma- Gobierno. ah, bueno, mañana, sí. Mañana se acabó la lotería, pero Mañana, Molirena sí. mañana cambia la Aquí te puedo que lotería. acabe. Si él tiene que ir a justificar sus decisiones Ese es otro políticas problema. con alguien, ese problema Esa es de otra él. historia. Yo estoy diciendo un hecho real. Bien, pero usted dijo algo que me llamó la Hay atención. reservas. 5 reservas. Don Luis, Sí. hay algo que me llamó la atención. ¿Dónde de lo están que esas usted dijo. reservas? Disculpe, es que esto está No, sabroso. pues ya te di todo lo que no quiero oír. Ya se le salió. Te di ¿Dónde? todo. Si San Miguelito ¿Qué es ma- una. qué manera- Obviamente. San Miguelito es una. San Miguelito ¿Quieres es que una. te diga? Sí, hay 5 reservas. Mire, desde yo puedo ver cuándo, eso sí, señor hay una Camacho? reserva. San Miguelito Hay es una. 5 ¿Cuándo reservas. también? San Miguelito es ¿Desde una. cuándo? ¿Cuál es más? Deme 2 más por lo menos. ¿Quiere otro Deme cartel? una Ya lo reserva dijo, de ya San dígalo Miguelito. todas. Te voy a dar otra en el circuito, lo que pasa es que me tiene enredado con los números, en el 83, que era antiguo 87, ¿no? Ahí hay una. Ahí hay otra más. Hay otra más allá en el 41. ¿Ah, sí? Sí. Ah, la Fanovich. También. Ay, ay, ay. Bueno, esta semana Pero, jugará. ¿cuál es el problema? Que yo- Esta semana Es que jugará el esta número- semana hay una baja en libreta de lotería. Dice en la cuenta de Twitter de Unidad CD, para aclararle al señor Camacho, están viendo, Pero dime la una- ganadora de la Secretaría Nacional de la Mujer en CD es Ana Guisel Rosa. Eso se lo proclamada dijimos. en firme por el Tribunal Electoral. No diga mentiras. No diga mentiras. Mira, Eso es lo que le contesta la que Unidad tiene- CD. para Carmen que Boy sepa. lo que tiene que explicarle a la gente por qué demoraron 45 días para ese resultado. Ese fue- y a Pero es que la gente- oficial, es la verdad lo que están diciendo, es la oficial. Veamos, mira, además yo te voy a decir algo, mira. Yo no voy a responderle. Yo vine aquí como secretario general de Realizando Meta, ¿no? Para mí, Rómulo Rux, ciudadano que respeto como persona y como dirigente político, no es un tema de conversación. El día que él marque más del 7% en las encuestas, yo puedo comenzar a gastar mi tiempo en hablar de él. Ahora mismo, pregúnteme Realizando Meta. Bien, yo quiero preguntarle algo que usted dijo. Usted dijo que la gente se Seguimos congregó. preguntándole de Molirena. Usted se congregó, Y de usted cambio dijo que la democrático. gente se congregó en Realizando Metas personalmente por la figura de Ricardo Martinelli. Eso significa que si el día de mañana Ricardo Martinelli no llegase a ser el candidato presidencial viable de Realizando Meta, entonces se acabó ese partido. No, esa es la Porque- interpretación que no, tú no, le no, das. no, porque yo la sacó eso. Usted No, dijo es la esto. pregunta, es la pregunta. Porque vamos, La- vamos, la- vamos, no es una vamos a ver. interpretación, una pregunta. Vamos a ver. Ricardo Martinelli lideró este movimiento y la gente que se ha inscrito, no solamente los militantes activos, sino la gente que se ha inscrito, que no está todo el día militando en esto, lo hace en razón de porque tiene la confianza de que con Ricardo Martinelli
van a volver los buenos días a Panamá. Te voy a poner un ejemplo, mira. Como en estos momentos y en mucho tiempo, cuando la gente iba a buscar inscripciones de nuestro partido, pero cometía el error de no decir inmediatamente que era para Realizando Metas, decían primero, vengo aquí a pedirle que se inscriba. La gente, no me venga a mí, que yo no quiero hablar nada de partido, ni nada, ni quiero saber nada de ningún político. Pero cuando decían, no, pero es que mira, este es para el proyecto de Ricardo Martinelli, sí es para Martinelli, venga. Este partido se inscribió en razón de esa realidad, de la popularidad y del sólido liderazgo. El que quiera desconocer el contundente liderazgo de Ricardo Martinelli está haciendo análisis alejado de la realidad. Y eso lo dicen todas las encuestas. No es que yo lo diga, lo dicen todas las encuestas. Entonces, el proyecto de Ricardo Martinelli lo encarna Ricardo Martinelli. Por eso nosotros hemos dicho, mira, para nosotros, nos dicen ahí, ¿y cuál es el plan B de ustedes? Nosotros no tenemos plan B, nuestro plan es A. Ricardo Martinelli a candidato presidencial, porque Ricardo Martinelli tiene todos los requisitos para ser candidato presidencial. Ahora, de que Ricardo Martinelli tiene no 4, sino 9 años de que están tratando de joderlo políticamente, eso tiene 9 años, ¿lo han podido joder? No. Y nosotros hemos estado enfrentando esa, perdón la palabra, esa jodedera, esa persecución política, la hemos enfrentado y la vamos a seguir enfrentando. Por eso decía Amelio. O sea que si Ricardo Martinelli, RM no es nada. Usted acaba de confesarlo. No, eso tú lo estás diciendo. No, sin Ricardo Martinelli, RM no es nada. Lo que te quiero decir es que sin el proyecto que encarna, porque ese proyecto se llama Ricardo Martinelli. No, escucha, ese proyecto, ¿cuál es el proyecto que atrae a la gente? El proyecto de una democracia que significa para los panameños no el derecho a votar, porque ese es un derecho a la democracia, sino el proyecto que encarna la vida mejor que ya probó Ricardo Martinelli. Porque fíjate... Pero usted están diciendo lo mismo, pero en palabras distintas. Si lo encarna, le quita la carne, no queda nada. No, ¿quién ha dicho eso? Es Ricardo Martinelli. Pero el concepto del proyecto está ahí. Se lo voy a presentar de otra manera. Te reitero algo que a usted no le gusta. Nosotros vamos a luchar en los terrenos que tengamos que luchar para que Ricardo Martinelli sea el candidato. ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué no me va a gustar? Porque dice, está amenazando. Yo no estoy amenazando, yo le estoy diciendo un hecho concreto. Aquí nadie está amenazando. Nadie está amenazando. La vez pasada es yo más, te le estoy dije diciendo... ¿Qué me pasa? Te dije eso y me dijiste, usted está amenazando que va a encender el país. Yo digo, bueno, vamos a encender. No, es que eso no fue una amenaza. Ya ustedes probaron que incendiaron el país. Es lo que está diciendo Félix Moulanier en la carta, que dice que obligan a los miembros de RM a protestar en las calles. O sea, cuando él salía estaba obligado. Eso es lo que dice Félix Moulanier, entonces, que es dirigente de RM. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí, don Félix. Sí, estuve ahí. Y aquí hace poco... Él tuvo 2 años obligado. Y hace poco 3 años entrevistamos a un señor que se llama Manuel Murillo, candidato del partido RM a representante en Arraiján. Yo te digo algo. Y el señor Manuel Murillo en este momento tiene una medida cautelar por las protestas de julio del año pasado. Entonces, digo, si uno suma las cosas... El que metieron preso con Murillo estaba en CD y tú, ¿por qué no hizo lo mismo? El señor Murillo tiene una medida cautelar. ¿Por qué no hice lo mismo del otro que estaba en CD? El señor Murillo tiene una medida cautelar. El señor Murillo es precandidato de Realizando Metas. Vamos a ser objetivos en esto, mira. Si ustedes le están dando tanta seriedad a las declaraciones del señor Moulanier, ¿ustedes creen que es serio que una persona que tiene 3 años en un proyecto, que tiene un cargo de dirigencia nacional, después que se le niega una reserva, salga a decir todo lo que él dice era malo y que no dijo nada durante esos 3 años? Que él está diciendo cosas irreales. ¿Pero qué pasa? Yo lo entiendo, él está molesto. Mira, todos los seres humanos tenemos virtudes y sus defectos. Mira, el carácter de una persona no son iguales. Hay gente que en el fragor de la carrera política, de los momentos políticos, se quiebra. Don Luis Eduardo, a nosotros nos corresponde poner las 2 versiones. Tenemos la de Moulanier y tenemos la suya. Ese es el valor. Ustedes trajeron el tema de Moulanier, yo no. No, ya lo vamos a hablar del tema. Yo estoy preguntando porque me está diciendo que yo le creo a Moulanier. Le estoy tratando de explicar. Yo le estoy preguntando de la carta. Yo quiero rescatar. Pero la carta es actualidad. Eso es lo que trajeron el Sí, pero ya se presentaron 2 partes. Ya se presentaron las 2 partes, las 2 verdades, la versión de Moulanier y la suya. Yo quiero rescatar lo que dijo hace un rato don Danilo Toro. De mi temple. Sí, yo quiero. De mis características. Bien, pero usted no ha hecho carta. ¿Tiene que mandar su carta también? Más allá de su temple y de sus cartas, yo quiero regresar a lo que planteó hace un rato don Danilo Toro.
y usted dice, no, nosotros no tenemos plan B. Es decir, ustedes no ven a don Ricardo haciendo llamadas como en la elección pasada pidiendo votos para un candidato que no sea él mismo. Él lo hizo en la pasada por don Rómulo. Pero es Para que la él próxima... va a ser candidato. ¿Por qué va a ser llamada pidiendo voto para otro? No, pero puede ser llamada, puede ser mensajes como los que hizo con Pero Yanivera te en hago la una primaria. pregunta, No te sé. hago una pregunta. No hay ninguno Si ahí. él va a ser, si tú fueras candidato presidencial, tú vas a llamar pidiendo voto para otro candidato presidencial. Y si no lo... Es que Digo, la te pregunta es pregunto. eso. No, porque tú estás asumiendo algo. Y sí, es condicional, don. No me enrede. No, ni yo no traten te de estoy enredar a enredando nadie. tú solo. Y sí, es un condicional. ¿Tú crees que tú me vas a enredar a mí? Y sí, es ¿Tú un crees que tú me vas a enredar a condicional. mí? Señor, y sí que es un condicional. Ey, no estamos demasiado corridos para que nos estemos Usted tiene tirando más canas que chocando. yo se lo respeto, El don call Eduardo. center de RM dice que hemos acribillado aquí a Camacho con las No, preguntas. hombre, no. al Lo que pasa es que contrario. no califican las respuestas. No, al contrario, mira, si hay algo, y Yo no me sigo hará pensando- mentir Hugo y Dorcas, que tú, yo creo que tú estabas también, yo le digo, mira, a mí no me gustan las entrevistas aburridas, enlatadas, no me gustan las entrevistas de reacciones públicas. A mí me encanta, fíjate, que entrevistadores como Hugo, como Atenógenes, como José Escobar, me entrevisten porque sacan lo mejor de ti. Ahora, para ser entrevistado por destacados periodistas como usted, lo único que tiene que estar uno es preparado. Y ustedes, yo podría tener 1000 defectos, pero ustedes saben que yo nunca vengo a una entrevista sin estar preparado. Bueno, y Entonces, hablando, yo estoy preparado si eso para es lo que usted así, quiera le voy a hacer preguntar. una pregunta. Pero Y él dice niega Guido que yo Rodríguez, respondo. dice Guido Rodríguez hoy en la prensa que Ricardo Martinelli lo llamó a España para decirle que iba a comprar el diario Panamá América. ¿Significa entonces que el señor Ricardo Martinelli es el accionista mayoritario de Panamá América? Bueno, mira, ¿Sí o no, señor Camacho? Esta es una pregunta cerrada. Claro que sí. ¿Sí o Mira, no? yo te- Mira lo que dice Guido yo te voy a Rodríguez, que responder- fue el último director en ese momento de Mira, Panamá yo América. te voy a responder con algo que no proviene de mi boca y que tiene relación de un hecho que usted le pregunta tanto, este tema de la audiencia. Mira, en esa audiencia que se dio recientemente, los testigos de la Fiscalía dijeron con toda claridad que la iniciativa de comprar Editora Panamá América provino de un grupo hebreo. Eso no fue lo que dijo el señor Betech. Pero eso fue lo que... No, eso lo dijeron todos. Algo, Eso no lo dijo el señor Betech. Dijo que lo llamó Ricardo Martinelli y él le pidió a su grupo Betech familiar. es una de las víctimas Don de la Gaby. extorsión que hay ahí. Si a ti te dicen, mira acá, si no comienzas a colaborar, tu papá va preso. Oye, hay gente que no aguanta la presión. Esa versión del señor Betech fue para salvar a su papá, dice usted. Yo lo que creo, para nadie es un secreto, Ajá. que al papá del señor Betech lo tenían metido en ese expediente. ¿Eso lo estoy inventando yo? No. Mira, vuelvo y te Y digo, lo que mira, Betech dijo sí es un invento. Allí la realidad que Y lo hay- que dice Guido sí es un la invento. realidad que Por está eso le pregunto, palpable, lo que dice La Guido- realidad palpable que salió en toda esa... Porque ¿sabes? Lo mejor de todo eso es que ese juicio, al igual que Pinchazo, Sí. lo que pensaban que era una desventaja para nosotros fue una ventaja, que fue transmitido. Ahí se pudo conocer toda la realidad. ¿Qué se conoció en la realidad? Que New Business fue una operación privada entre empresarios privados que se unieron para comprar un medio de comunicación. Y ese grupo de empresarios privados usaron fondos privados, y eso está aprobado en el Bueno, en la esa es la audiencia. realidad de Bueno, una- esa es la realidad de la percibida defensa. por Acá usted. presentamos las dos partes, la de la defensa Bueno, si tú me y la de la dices- fiscalía. bueno, si tú me dices Es la realidad de la si tú me defensa, dices la exacto. realidad del la defensa. testigo perito que lo pasaron por una moledora en la audiencia. Bueno, a los que otros peritos sabe- también lo sabe pasaron por una decir moledora. lo que no puedo decir. Todo- Pero es que la Guido versión de todos Rodríguez- los peritos pasaron por el mismo proceso, pero esa no es la pregunta. Pero la es pregunta que es Guido esta. Rodríguez está afirmándole Sí. al diario La Prensa que Ricardo Martinelli pero- lo llamó para decirle Pero que iba a comprar el Lo que pasa es diario. que tú estás citando lo que en derecho se llama un testigo sospechoso. ¿Por qué? Porque Él fue Guido director de Panamá Rodríguez América. fue despedido de Panamérica. Y entonces, ¿Quién lo despidió? Nada más para saber, ¿no? Él debe ser el gerente que firma la institución. Usted Es no que si estaba allí. Ricardo Martinelli lo llamó para decirle que iba a comprar el periódico, después lo despidieron. No, pero yo no sé. Si él dice eso, es un testigo sospechoso, acuérdate. Acuérdate que ¿Y usted Guido no? Rodríguez ¿Y usted no? es un testigo objetivo en los temas que tienen que ver con ¿Y usted Ricardo no es un Martinelli. testigo sospechoso? Ese es como, mira, en la mañana hay un programa que se llama... Sí. ¿Cómo se llama? Cuarto Poder, ¿no? Y tú participas en eso. Yo lo ¿Dónde ha llamo- estado usted? Tú sabes que yo lo llamo que cuatro joder, porque todos quieren jugar a Martinelli. Entonces, esto es la realidad. Ahora, mira, mira, aquí hay un hecho real.
hoy realizando metas está en una fiesta electoral, que no genera estrés, al contrario, genera alegría. Lo que pasa es que está en una fiesta en medio de todo esto. Aquí no estamos trayendo nada debajo de la mesa. Esta ha sido la semana de la audiencia del caso New Business. Sí. Así que todo coincide. El señor Martinelli no se presentó, está incapacitado, va a presentarse hoy a votar. Todavía no ha llegado, pero cuando llegue lo vamos a transmitir. Hablamos o sea, aquí no estamos jalando nada de los cabellos. Ya no es la hablamos de ese noticia. tema. Ya no hablamos de ese tema. No, es que es la noticia. Pero digo, ya hablamos de ese tema. No por eso traigo a colación lo que decía el señor Guido Rodríguez hoy en la prensa. Dime algo. Si ustedes querían hablar de la incapacidad médica de Ricardo, todo el programa trajeron a la persona equivocada. No solo hemos hablado de eso, don Luis Eduardo. Pero usted me acaba de decir que usted viene preparado para hablar de cualquier tema. Ahora echo para atrás. No, ¿hablamos del tema o no hablamos del tema? Por eso le pregunté lo de Guido Rodríguez. ¿Qué tema? Esto no es incapacidad. Lo que yo entendí, fíjate. Pregunten porque yo hablo de todo. Entonces le pregunto eso y ahora dice que nada más estamos hablando de ese tema. Pero si hablamos, porque tenemos 2 horas por favor, hablando de la incapacidad de Martinelli. Hablamos de la asistencia, hablamos de todo. Y la pregunta... No, porque el programa apenas tiene una exageración de esto. Ahora, mira, pregunta que yo respondo. Pero si te acabo de preguntar y hemos quedado con más dudas todavía. Mira, ahora han dicho que Guido es un testigo sospechoso. Mira, tú todo lo que yo te diga, tú puedes dejarlo en duda. Pero lo que tú no puedes dejar en duda, porque además está demostrado, es que el líder político más fuerte que hay en este momento electoral se llama Ricardo Martinelli. Y hoy lo va a demostrar en las urnas. Lo dicen todas las encuestas. Y hoy lo va a demostrar en las urnas. Fíjate, en cuanto a realizando metas. Lo tiene que demostrar. Por lo menos mira, con el 50%. realizando metas. Es un partido que tiene 2 años y ya en las encuestas tú podrás decir que tiene la mayor intención de voto. Fíjate, un partido que tiene 2 años y que apenas tiene 230,000 miembros. Sí, pero 2 años que con los estrés que ha tenido suman 20. Oye, por 2 años y todo lo que realizando metas ha provocado. No, pero si nosotros lo único que hemos provocado, mi amigo Danilo, de mucha historia y de muchos momentos, lo único que nosotros hemos provocado es crear una opción electoral que los panameños querían. Ahí la tienen. Y esa opción es real. Esa opción, como tú decías, no tiene, yo te digo, no tiene nada que probar a nadie. La única prueba que nos queda a nosotros por delante es la elección del 2024. Y por eso, mira, mientras que Ricardo marca por arriba el 50%, Lombana, que ha estado segundo durante los últimos 2 años y medio en todas las encuestas. Señor Camacho, dice Mulanier, Camacho miente. Tribunal Electoral aprobó presupuesto de 1.3 millones para estas primarias con 0 concurrencia. Sigan administrando el partido con el círculo 0 y marginando a las bases. Fracaso inminente se avecina. Dice Mulanier, contestándole a usted aquí en redes. Yo te respondí, Mulanier. Le digo lo que dijo el señor Mulanier. Para mí, Mulanier ya... ¿Usted miente o no miente? Ya yo leí la respuesta que él merece. No, pero ahora, es una respuesta algo distinto que está diciendo ahora. Volvamos. ¿Eso es verdad o es falso? Si nosotros no tenemos subsidio electoral... Ok, entonces está mintiendo, señor Mulanier. No, mentiría el Tribunal Electoral, porque yo vi un comunicado oficial del Tribunal Electoral en el que dice que el gasto para la elección primaria viene en razón del subsidio preelectoral. Pero nosotros, entonces, para el momento de la inscripción y para el momento, hasta el momento que se inicia este proceso, no teníamos subsidio electoral. Mira, nosotros, por ejemplo, no tenemos un subsidio electoral. Pero el informe del Tribunal Electoral, Camacho, 10. Pero tú quieres que te diga lo que tú quieres oír. No. Mi pregunta es, ¿el Tribunal Electoral miente o no miente? Nosotros no tenemos un subsidio electoral para movilizar gente. De acuerdo, pero... Tú sabes que están calculando en ese subsidio electoral el TER que pusieron. ¿El TER que pusieron. Ah, ya. Porque no es que el tribunal te da todo. La organización, me imagino que las mamparas y todo esto. Pero nosotros no tenemos subsidio para sacar a la gente a votar. Vuelvo y te digo, pero las cosas son... Pero mira, te digo... Pero dice Mulanier que le dieron 1.3 millones, entonces sí es cierto. No, Atenógenes, el Tribunal Electoral lo dice. Pero mira, ya Mulanier... Yo leí el comunicado del Tribunal Electoral. No, me refiero al mensaje en Twitter de Mulanier. Ya Mulanier recibió de mí la respuesta que yo tenía que darle. Yo no voy a seguir gastando tiempo en gente que, ¿me entiendo? Pues, porque le negaron la cuestión, se puso bravo y se rajó. Bueno, ese problema es él, el problema es él. Yo quiero volverte acá al tema. El liderazgo de Ricardo Martinelli está aprobado. Mira, Ricardo marca más de 50% en las encuestas. Lombana,
Con más razón. Escucha, mira, más de la Lombana, mitad de los visitantes del cambio de Lombana, oye, Lombana, que marca segundo de RN de sistemáticamente en todas las encuestas, marca entre un 10 y un 13%, fluctúa entre eso. Te voy a dar cifras de ese tema. El que ahora marca tercero es Martín Torrijos, que marca entre 8 y 9%. Esas encuestas son que de Cambio Democrático. Rómulo, busca a Sigalo, ahí está la encuesta. Esas encuestas son de Realizando Metas. Esas encuestas son del Molirena. ¿De quién son esas encuestas? De Sigalo. De Sigalo. Rómulo Rux marca entre 5 y 7%. Y Sigalo está autorizado por el Tribunal Electoral para poder dar a conocer esos resultados. Nada más pregunto para curarme en salud, porque el Tribunal Electoral está prohibiendo dar a conocer resultados de encuestas que ellos no autoricen. Sigalo tiene ese permiso. Te repito. Pregunto yo, es para no enredar las cosas, porque se está dando resultados de encuestas. Si Sigalo no tuviera autorizado para hacer encuestas y publicarlas, ya lo hubieran multado. Pero bueno, volvemos aquí a los porcentajes que no le gusta a la gente. No es que no le gusta, es para cumplir con lo que está solicitando el Tribunal Electoral. No queremos enredarnos. No, pero si él no estuviera cumpliendo, ya lo hubieran multado. Mira, Blandón marca entre 4 y 3%. Gaby Carrizo marca entre 1 y 2%. Si tú los mueles a todos los candidatos juntos y no llegan a la mitad para ganarse a Ricardo Martínez. Señor Camacho, ¿pero qué pasa si en elecciones los resultados de esa encuesta lo está diciendo Luis Eduardo Camacho a los señores del Tribunal Electoral. No la vean a con nosotros, ahí podemos respirar tranquilo. Claro. Sid Gallup tiene registro hasta diciembre, si la memoria no me infiere. Pero es que ese no es el punto. Son es que encuestas. Lo que pasa es que él quería hacer como que era una encuesta chimba. No estoy diciendo que es una encuesta chimba. Yo cumplo lo que el Tribunal Electoral dice. Estaba tirándome el gancho. La realidad hoy es que más allá de las encuestas, nuevamente las urnas van a decir si esas encuestas reflejan la realidad o no, la verdad hoy se va a ver al final del cierre de urnas. Exactamente, pero se va a ver el 2024, se va a ver esa realidad. Esa va a ser otra realidad. No, esa es la Estamos hablando de la realidad de hoy. Esa es la realidad. Así como las encuestas demostraron una realidad el día que se hicieron. Escucha, mira, lo que sencillito. nosotros, y con esto voy a ser contundente, mira. A ver. Nosotros como partido no queremos que nos regalen nada, porque nosotros estamos dispuestos a ganarnos lo que se debe ganar. Mira, las elecciones, una vez ganarlo con voto. Y las elecciones en un país democrático suceden en razón de que los participantes electorales en la democracia se definen en razón de las disposiciones electorales. Te digo subrayo esto porque aquí no debe pasar, no debería de pasar lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasó en Nicaragua. ¿Qué pasó en las elecciones en Nicaragua? Salió el candidato oficialista, salió uno de la oposición, lo metieron preso. Salió otro candidato de oposición, lo metieron preso. Salió tercer candidato de oposición. Todo el que salió de candidato de la oposición, lo metieron preso. Bueno, acá hay una realidad distinta. La oposición tiene muchos precandidatos en este momento. ¿Cuál oposición? La oposición en Pero Panamá. si las encuestas dicen que el líder de la oposición es Ricardo Martínez. Usted ha la hablado oposición está mucho. creciendo, hasta Molirena es oposición, por lo que Usted nos ha ha dicho hablado hoy mucho usted. de las encuestas, pero ¿quién paga esa? ¿Quién paga la encuesta que usted acaba de dar a conocer? Panamá América debe ser. Pero si la encuesta... ¿Y a qué le responde el Panamá América? Yo te hago una pregunta. Se alinearon los planetas. La encuesta, ¿para quién es? Volvemos a lo que dice Guido Rodríguez. Entonces, ¿quién es el dueño del Panamá América? ¿Quién es el dueño del Panamá América? Están insinuando que Sid Galo altera las encuestas. No. Le acabo de preguntar quién Eso paga le las está diciendo encuestas. Usted me dice que las encuestas las paga el Panamá Están América. haciendo, ¿ah? No, le he dicho que hoy hablan los votos, como usted dice. Y yo le Hablan los pregunté votos. quién paga la encuesta. Mira, si las Y usted me dice el Panamá América. Yo le vuelvo a preguntar quién es el dueño del Panamá si las América. encuestas dijeran todo lo contrario, ustedes no me estarían haciendo esa pregunta. Sí se lo preguntaríamos, porque sería un fenómeno político. Claro. Cuando él marcaba 3%, se lo preguntábamos. Bueno, pues Don Ricardo. eso fue en el 2004. Pero bueno, en esa Que llegó época se lo atrás de la preguntábamos. ambulancia. No, sí, pero Bueno, se lo mira, Ricardo, preguntábamos. un fenómeno político, Se oye. pregunta de acuerdo a la Ricardo realidad Martínez. política. Y esta es la realidad política hoy. Hoy, Pero- como usted dijo, pero sin hablan los votos. Pero sin insinuaciones. Bueno, No, tenemos... esa no es ninguna No, insinuación. los Hoy hablan los votos- votos. Los votos que van a hablar, porque fíjate, ningún partido, ninguno gana únicamente con los votos de su membresía. Porque fíjate, Ustedes necesitan a Molirena y Alianza. no, te voy a decir lo siguiente, mira. Y ya lo En tienen. las ya lo elecciones, tienen, ya lo tienen, ya lo tienen. en las elecciones, te voy a decir otro tema que dicen las encuestas, ya que tienes este tema. Da que ir a hablar de los otros partidos. Las encuestas también te plantean, por ejemplo, de que cerca del 40% de los PRD votarían por Ricardo Martinelli.
Esa es la misma encuesta de Sid Gallup del Panamá América. Esa y otra, pero la otra no la puedo referir porque no se publica. Pues yo te hablo de la que refiere. Ahora, también dicen la encuesta. Publicada por el Panamá te América, digo Sid Gallup. la encuesta, por ejemplo. Pagada por el Panamá América. Pero tú estás diciendo eso es algo malo. No, le estoy ratificando lo que usted me dice. Pues tú sí eres como cizañoso, me he dado periodista cuenta. estamos obligados a decir la Ahora, fuente claro. Pero si va acá. y dar los créditos. Dime ¿qué te dice el Tribunal Electoral para la publicación? Lo que tienes que Que inscribirte. tiene que Claro, tener la ficha técnica y decir dónde se va a publicar. así es. Entonces, Está registrado en el ¿quién la está Tribunal Electoral? publicando? Hay un proceso. La publica, mira, por ejemplo, La Estrella publica otras cuentas, otras encuestas. Esas Sí, pero usted no encuestas- citó a la Estrella, citó al Panamá América. Esas encuestas que tienen, dice, al vicepresidente, lo tienen respirando en la nuca acá. Pero no hay nadie aquí de La Estrella para preguntarle sobre eso. Bueno, pues estamos hablando de encuestas. ¿Cuál es el problema si es La Estrella o el Panamérica? No. Es que para ti es un hecho relevante. Es que usted sea es el que Panamérica. trajo Tú la encuesta quieres a colación. Tú quieres hacer como un hecho relevante el matar al mensajero, porque no te gusta el mensaje. No, usted fue No, que ese pegó el es el mensaje. tema. Todo Yo lo quiero contrario. parcero. Claro. Todo lo contrario. Por eso Entonces, está aquí. Camacho. Nosotros lo importante del día de hoy Ajá. es que la fiesta electoral de Realizando Metas empezó a las 7 de la mañana. Para ir avanzando, esto va a acabar a las 4 de la tarde, hora formal, y van a poder seguir votando aquellos que estén en la fila. No, Ahora, pero y estamos esperando que llegue el señor Martinelli a votar. Le voy a dar un par de datos. Usted es el secretario general. Le voy a dar ¿Tienen un par de ustedes- datos, permítame dar un par de datos para la reflexión pasar final, también que tenemos que irnos a cambio. No, podemos de datos de la elección. Mira, después de las Sí. 4 de la tarde, nosotros estamos invitando a los copartidarios a que vayan al Hotel Panamá, al Salón Bajo Núñez de Balboa, creo que se llama. Ahí va a haber un evento artístico, porque repito, esto es una fiesta. Sí. Este no es un velorio, ni es un juicio, ni una audiencia, es pero una después- fiesta electoral. Y en esa Después fiesta donde estará Ricardo vamos Martinelli. a celebrar, él se va a dirigir. Él va a estar en la se fiesta. va a dirigir Pero que a no la esté gente. saltando, ¿ah? Pues, sí, por Que no favor. esté saltando, tiene que Estamos cuidarse. cuidando la salud. Por eso le digo, Pero, ahí digo, va a estar su brother para decir, ey, aguanta. Por favor, Los hágamelo, médicos dijeron que hágamelo. cuídate. Tenemos una pausa, tenemos otros temas también esta mañana aquí en Debate Abierto. Así es. En segundo vamos a hablar sobre este estado de emergencia por la sequía. El ministro de Desarrollo Agropecuario nos acompaña, así que damos un giro en la información, pero sigue aquí en vivo en el estudio y la información de lo que está pasando con las primarias de Realizando Metas. Iba a decir otra cosa, don Luis Eduardo, mire. Un lapsus Realizando Metas. Ya Lapsus, regresamos. lapsus. Importante destacar que comienza a partir de hoy, Atenós, en este detalle es importante también Dorcas de la Rosa Guevara, que a partir de hoy comienza esta cobertura especial, Voto 24, primero las elecciones internas primarias de cada partido que va a las urnas, Atenógenes. Exacto, hoy comenzamos con el partido Realizando Metas. Es el primero, es el que abre todo el proceso electoral 2024. La próxima semana estaremos aquí también porque vienen las primarias del Partido Así Revolucionario Democrático. Así cierra junio. Pero en julio están las primarias del Partido Cambio Democrático. El Están 9 las de julio primarias- estaremos sí. aquí, primero Dios. Están las primarias del Partido Panameñista también. 23 de julio, primero Así Dios, que estaremos aquí. Estaremos en esta cobertura especial junio, julio, más, claro, hay otros partidos que no tienen primarias, tienen otros tipos de procesos, pero también tenemos cobertura. La ley dictamina que los partidos que tienen más de 100.000 adherentes, Dorcas, son los que deben realizar elecciones primarias y es la oportunidad que usted tendrá de conocer detalle a detalle lo que pasa en las urnas. Las encuestas de carne y hueso, como se dice tradicionalmente. Claro que sí, yo creo que es importante también destacar que es una cobertura especial y el ejercicio es interesante para que los panameños puedan conocer qué es lo que pasa dentro de estas internas específicamente de cada colectivo político. Así que bueno, hoy estamos arrancando con esta fiesta electoral, en el caso particular de Realizando Metas. Y usted decía, don Danilo Toro, que el reto de Realizando Metas era que al menos el 50% fuera a votar. Le tengo una noticia, le tengo cifras para que usted se vaya preparando. En la mesa de votación del señor Ricardo Martinelli, ahí votan 530 personas. A esta hora ya han votado 100 personas. A esta hora. Bien, es un buen ritmo. Es un buen ritmo, Es por un lo buen menos en ritmo. esa mesa. Es un buen ritmo porque no hemos llegado a un paso, a un nivel alto. Normalmente en las mañanas la gente suele desayunar, demorarse y ya para la tarde terminar. Pero yo insisto, si el partido Realizando Metas no saca un mínimo de 50%, sus credenciales quedan dudosas
con respecto a su capacidad de convocatoria. Tiene que sacar eso porque, por muchas razones, ¿no? Ese es un partido que está estrenándose hoy con este ejercicio. El liderazgo de Martinelli no es cualquier liderazgo, yo le llamo no liderazgo, sino jefatura política. Su jefatura política es muy peculiar y lo enfatizó nuestro primer invitado. La gente ha ido a ese partido solo por el nombre de Ricardo Martinelli. Ahora, poner las cifras en orden. Ellos han presentado la expectativa de 30-40%, es decir, Pero entre es que 70.000 y 90.000. No, pero no se Usted para establece entender el el número. 50%. Para Sí. entender el número, Danilo, o sea, tú hablas de un 50% de lo normal que votan en unas elecciones primarias. No. O el 50% de su membresía. de la membresía del partido. Es un número alto, ni siquiera los partidos grandes lo consiguen. Pero es que está obligado, porque todas las encuestas a las que tú hacías mención lo ponen con niveles altísimos de preferencia electoral. Entonces, ¿cómo tú vas a presentarte con alta expectativa de O sea, votación? él debe superar a los partidos políticos tradicionales. Exacto, y no puedes demostrarlo en tu casa. Lo que está pasando en la calle, tú no lo puedes demostrar en tu casa, eso reflejaría un déficit de una contradicción importante. Por eso le citábamos las encuestas de carne y hueso de las internas de Cambio Democrático. Porque si tú tienes un halo de aquí iba a decir otra cosa, de imbatibilidad, tiene que demostrarse a través de las urnas. Y ahí no se demostró. La gran interrogante se demostrará ahora. Y también importante destacar primicia esta mañana. El gran salto de Molirena con RM. 5 reservas, ¿no? 5 reservas, ya tienen nombre. Una en San Miguelito es de Pancho, allá, Pancho Alemán. Sí. Y es con él las conversaciones. Y también la reserva de Fanovich en Chiriquí. Nos dio 2 reservas de las 5 que tienen. ¿Se rompe la unidad con el PRD? ¿O están durmiendo el PRD con el enemigo? Molirena es el que va a tener que hablar. Es más, ya debiese estar hablando. Pero bueno, como el Molirena no habla nadie. Oiga, solamente Pancho el Alemán. ministro de Desarrollo Agropecuario está acá. Él va a hablar del tema de la sequía, pero es interesante saber, ministro. Buenos días, bienvenido a Debate Abierto. Buenos días. ¿Está el PRD durmiendo con el enemigo entonces? Bueno, en política todo es viable. Hay que comprobar si lo que acaba de decir el licenciado Camacho es cierto. Como dice Atenógenes, Pancho Alemán tendrá que hablar. Y este es el rejuego de una democracia y de una política, así que cada uno va a tener que medir sus resortes, su capacidad de músculo y al final veremos Mira que el cuáles ministro son se echó las para atrás. alianzas. Sí. Porque ahí fue al inverso de lo que siempre dice Pancho Alemán. Pancho Alemán siempre dice, si Pancho lo dice, Pancho lo hace. Ahora es al revés. Si Pancho lo hace, Pancho lo dice. Va a tener que decirlo. Ahora, si está o no está. ¿De qué lado está? Ahora, eso es normal y lógico. En todos los partidos a esta época hay que ver quiénes salen en la primaria y los que saldrán en la primaria tendrán que hacer todo el rejuego para las alianzas. Pero que se haya enterado por medio de comunicación que el PRD, su socio principal, que se haya enterado por medio de comunicación que ya no es tan socio el socio, me parece un poco bueno, con sabor a desplante, ¿no? yo creo que Camacho también puede estar bloqueando o no estar bloqueando. Estas son técnicas políticas. Si hubiera sido verdad, no lo dice. Si es mentira, lo dice. Así que todo esto hay que decir ni sí ni no, confirmar. Usted se Tú va... no niegue ni confirme, ni niegue ni afirme, confirme. Usted se va al tablero de la lotería. ¿Usted compra el billete de Pancho o compra el billete de Camacho en este momento? Yo el que va a salir en el gordito es el que compro, porque al final del día la suerte es loca y a cualquiera le toca. O sea, usted compra el de Gaby. Entonces, es lo que me acaba de decir. Sí, Ya, ok, no hay problema. Usted no vino a hablar de política, sino de la política de gobierno respecto a la sequía. Un tema que está acaparando la atención nacional. Cuando se habla de estado de emergencia, estamos hablando de mirar el asunto con seriedad, señor ministro. Sí, correcto. Nosotros hemos tenido un contacto permanente con la directora Luz Graciela Calzadilla de Instituto de Meteorología desde el mes de abril. Se comenzaron a producir incrementos en la temperatura de las aguas en el Océano Pacífico, en las costas de Ecuador y Perú, y de una manera rápida han subido, y para que se declare el fenómeno del Niño, según la NOAA, que es la Administración Atmosférica en los Estados Unidos, debe llegar a 0.5 grados por encima, y ya se alcanzó esa temperatura, ha sido una de las más rápidas, casi en un mes se ha alcanzado, pero tiene que pasar 6 meses consecutivos con la temperatura. Hay un 80% de probabilidades que se dé el fenómeno del Niño, lo cual implica que
este año se retrasaron las lluvias por 15 días, va a haber menos lluvia con menos frecuencia, va a llover, pero la gravedad de la situación se va a dar para la época seca del 2024. Ministro, en cuanto a eso, ya se aprobó este estado de emergencia ambiental. Obviamente esto requiere de dinero, contrataciones especiales. ¿En qué específicamente está trabajando en este momento el gobierno? Bueno, mira, en el estado de emergencia se aprobó, sustentado por la ministra encargada de Ambiente, dado todas las condiciones climáticas determinadas por el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Meteorología, y como te digo, hay una gran probabilidad, 90% que se dé. ¿Qué necesitamos nosotros? Uno, prepararnos para poder enfrentar esta situación y tener reservas suficientes para la estación seca del 24, que podrá ser de aproximadamente 6 meses. ¿Qué se determinó en gabinete? Uno, el estado de emergencia te pone recursos, personas, recursos financieros, recursos humanos disponibles para enfrentar la emergencia. En el caso del Ministerio de Desarrollo Agropecuario se aprobó una partida adicional de $10 millones para hacerle frente a los problemas de las causantes de esta variabilidad climática. Al Ministerio de Salud también se le dio 10 millones de partida de emergencia, y al IDAN 10 millones. 3 millones para el Ministerio de Ambiente, 1 millón para la Secretaría de Asuntos Institucionales de Energía y 1 millón al Meteorología. Con esos fondos, en el caso del ministerio, nosotros, el problema fundamental, Panamá es el 5º país que más llueve en el mundo. Nosotros no tenemos en realidad una falta de agua. Lo que no tenemos es la capacidad de cosechar agua, retener agua, para que en la época de verano podamos contar con Señor ese ministro, residuo. hagamos un alto allí. Este gobierno ya entra en su fase final, 4º año, y a propósito de cosecha de agua, una de las promesas que generó debate en la campaña pasada fue esa, la promesa de cosechar agua. Es decir, Panamá, después de 3 años de gobierno, ya casi a 4 años de gobierno, no debería tener la capacidad de enfrentar sequías prolongadas, estaciones secas. Es decir, esa promesa se ha quedado en el tintero, ministro. No se ha quedado en el tintero, Hugo, por el contrario, este ha sido el gobierno que más ha trabajado desde el primer inicio. Acuérdense que Nito Cortijo en la campaña dijo, hay que cosechar agua, y todo el mundo se burló. Nosotros hemos establecido ya más de 3.000 cosechas de agua en más de 2.000 pozos de agua a nivel nacional, más de 1.000 abrevaderos. Hemos reparado represas de retención de agua de 30 que estaban sin uso por 20 años en las provincias centrales. Hemos viajado a Israel 2 veces, acabamos de firmar un convenio con el gobierno de Israel para establecer en el Ejido de Los Santos, casualmente en el Arco Seco, que es la zona que menos llueve de Panamá. Panamá llueve alrededor de promedio de 2.800 milímetros, en el Atlántico 4.000, en la zona del Pacífico 2.800 y en el Arco Seco entre 1.000 y 1.200. Entonces ahí se da el mayor problema. Y vamos a instalar un centro de tecnología de alta capacidad para el desarrollo de la administración de aguas y las infraestructuras y los sistemas para establecer sistemas de riego. Pero no ha sido suficiente, ministro. O sea, No, porque no. usted menciona la cantidad que hay, pero sigue habiendo problemas, los productores siguen quejándose. Orca, nosotros Ajá. acabamos de pasar una pandemia donde tuvimos que hacerle frente a unas situaciones, 2 años que este gobierno ha dado un ejemplo al mundo a hacerlo. Es bien sui generis, para utilizar un término diplomático, la elección primaria de RM, porque acabamos de ver un candidato o precandidato presidencial, pero no pide votos para él, lo pide para don Ricardo. El segundo al hilo. Y es el segundo que lo hace. el segundo Sí, al porque hilo. también el señor Amelio lo hizo. Exacto. Eso ocurre, especial eso también. ocurre cuando pesa la jefatura. Ah, por eso usted viene. No es un tema semántico, No, nada no, más. no, 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 no. Es Cuando, mucho más cuando hay un profundo. jefe hay una línea. Y Entonces, esto no es... realizando metas, más que un partido político, es una empresa política. Ok. Su jefe es un hombre que tiene una visión de jefatura de O sea, empresa un partido política. con dueño, usted dice. No te quepa la menor duda. Y a propósito del que acabamos de ver, que es Pepe Campos, uno no puede olvidar que Pepe Campos es hijo
del señor Campos, que fue Rubén Darío Campos, que fue alcalde de San Miguelito por Molinena. Qué a coincidencia, propósito de las conversaciones con Molirena, Terógenes. No sabemos si su hijo también será del Molirena y ahora es RM, desconocemos esa parte. Pero lo cierto es que hoy en día es precandidato a la presidencia por RM. Hay que ver qué va a pasar, ¿no? Pero volvemos al tema de conversación con el ministro. Ministro, usted decía, usted quedó en medio de una idea, hablaba del tema de la cosecha de agua, pero lo que había significado la pandemia en ese plan o en ese proceso. Sí, ahora, como yo te digo, Hugo, yo he estado 2 veces en Israel, antes de la pandemia, para acelerar el proceso de la construcción del Centro de Alta Tecnología Israelí en Panamá, que va a ser un hub para toda América Latina y para el Caribe, con el apoyo de la embajada y el gobierno y el pueblo israelí. Y volvimos ahora. Israel es un país de 22.000 kilómetros cuadrados, una tercera parte menos que Panamá, y el 70% de su territorio es desierto. Hoy ellos exportan agua a los países árabes, son uno de los países que más. Yo estuve en el desierto del Negev, estuve en la Universidad de Beersheba, Ben Gurion, y verdaderamente nosotros tenemos que mirar más hacia Israel. Firmamos un convenio con el canciller de Israel, el doctor Cohen, para esto y apoyo, y hemos conseguido para mí 2 cosas fundamentales. Uno, que Panamá tiene que establecer el sistema de agua como una política nacional de Estado. Agua para el consumo humano, agua para la producción de alimentos y agua para el canal. Ellos tienen un plan nacional de aguas donde todo está integrado. Conseguimos 2 temas importantes. Uno, que el gobierno de Israel con la Universidad Tecnológica de Panamá y el señor Adar, que es el técnico más grande que tiene Israel y asesorado a 90 países en el mundo en agua, llegue a Panamá a reunirnos con una alta delegación del gobierno de Panamá y de Israel. Hemos conseguido ya un preproyecto que está ya aprobado en la primera fase para que el Estado de Israel junto con la Universidad Tecnológica nos hagan un estudio sobre el arco seco y el agua eficiente y el manejo del agua en el río Santa María y otros ríos que podemos represar. Ministro, yo creo que esa es la dirección correcta y almacenar agua para la época seca es nuestro trabajo. Ministro, para concluir, cada gobierno ha enviado a sus ministros de desarrollo agropecuario a Israel y casi todos nos han venido a contar exactamente la misma historia. ¿Qué va a dejar en concreto este gobierno de esos acercamientos con Israel, primero? Y segundo, para concluir, esta sequía va a impactar de seguro en los precios y el abastecimiento. ¿En qué rubros usted ve habrá problemas en el horizonte en los próximos meses? Bueno, primero que todo yo te diría que tenemos que hacer una política de gobierno seria, porque el tema del cambio climático es una crisis mundial. Y no podemos echarnos la culpa a los países pequeños, Hugo, porque hemos caído ahora en el mea culpa. 6 países, Rusia, China, Europa y Estados Unidos son los causantes de los 90% de los gases de efecto invernadero. Panamá es un país negativo y si esos países no hacen nada, seguiremos. Yo estuve en una conferencia hace mes y medio invitado por el ministro de Agricultura de Estados Unidos, estuvo el presidente, vicepresidente Al Gore y estuvo el licenciado, el presidente Kerry, delegado para el cambio climático del presidente Biden. Y dijeron que tenemos 28 años de estar hablando de cambio climático, va a ser la 98 COP y los países grandes no están haciendo nada serio. Si en 5 años máximo nosotros no tomamos las precauciones, esta raza humana puede desaparecer. Rubro de riesgo, ministro. Entonces, rubro de riesgo, 1, tenemos que ver el tema ganadero para el verano. En el caso de Chiriquí va a llover, porque no es que va a llover. Nosotros tenemos aquí, con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio el caso de las provincias de Herrera, Coclé, Los Santos, lo que va a pasar de aquí a junio a julio. Y como vemos, sí va a llover menos. Tenemos cada uno de los rubros que pueden tener, el caso de los granos, el caso del arroz, el caso del maíz, las temporadas donde va a llover, cuál es la fecha que hay que sembrar y si va a llover. Lo que bueno, ministro, para ir a lo concreto, porque tenemos que avanzar. Lo que hay que hacer es prepararnos. Yo tengo una máxima que digo, al productor preparado no se le secan las plantas ni se le cura el ganado. Vamos a hablarle al consumidor. Vamos a hablarle al consumidor. Me dijo ganado, viene carne más cara. No necesariamente, Hugo. Nosotros estamos aumentando
Ahora mismo, en este proceso no ha habido problemas de carne. Ahora mismo pasaron casualmente el noticiero de Telemetro en esta semana que lo mandé a todo, la baja de los productos en Merca Panamá, los históricos. Sí. ¿Qué hay que hacer? E hicimos esa cobertura. Apoyar la productividad, la eficiencia y apoyar el tema de agua. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo siempre y cuando el gobierno y los productores hagamos. Así que lo que yo creo que hay que prepararse, sistema de riego, cosecha de agua, y para el verano ensilaje y agua para el ganado. Gracias, señor ministro, por habernos acompañado en este día dando luces sobre un tema que no solo tiene que ver con el productor, tiene que ver con el consumidor. Todos vamos de alguna forma a recibir el rebote de este tema del agua. Vamos a una pausa, en segundos regresamos. Atenógenes hablaba hace un rato de que esta coyuntura de la elección primaria de RM se había encontrado con la recién pasada audiencia del caso New Business. ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué expectativa podemos tener? Vamos a hablar de ese tema en segundos. Nada más, un jurista nos acompaña. Con él conversamos en breve aquí en Voto 24. Se suma una figura que domingo a domingo está con ustedes. Flor Misrachi ya está con nosotros. ¿Qué tal, Flor? Bien, bienvenida. Viendo aquí que en realidad era más de lo que esperábamos, ¿no? Así es, Pero ¿sabes qué me ha sorprendido? Dos precandidatos presidenciales pidiendo el voto para Ricardo Martinelli. ¿De verdad le sorprende? Ay, sí, eso sí. ¿Qué es lo que no te sorprendió Camacho más temprano? También me sorprendió. Me sorprendió más lo de Molirena que... Lo del Molirena porque en realidad eso no se conocía públicamente. Sí. Entonces eso significa que le están sacando la tabla al PRD. Pero el ministro Valderrama como que dice ni sí ni no ni todo lo contrario. Sí. A mí no me han dicho nada, a él lo agarraron tan de sorpresa como a nosotros, parece. Bueno, hay quien tiene que dar explicaciones. Y es el que fue mencionado, don Pancho Alemán. Ahí Pero no hay otra. ¿cuándo fue la última vez que tú lo viste dar explicaciones? Sí. Como diría Durán, hace long, pero hace long. long. Todavía estoy esperando, mira que todavía estoy esperando las explicaciones de las partidas. Y de lo que ha pasado en la lotería. Pero en fin, ese no es el tema. Esta semana, coincidente con las elecciones de RM, su máxima figura, que es Ricardo Martinelli, fue noticia, porque hubo audiencias caso New Business. Hoy un jurista nos acompaña para poner en perspectiva este tema. Don Juan Antonio Tejada, buen día, bienvenido. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que viene ahora después de que hemos visto que la audiencia ya terminó el viernes? Bueno, viene una pausa de aproximadamente 30 días, como saben. Hasta 30 días tiene la jueza. Hasta 30 días, sí. Aunque ella también expresó, y es importante tenerlo presente, que esa contabilidad, digamos, comienza a darse a partir de que recibe la transcripción de la audiencia y de algunas pruebas que faltan por practicarse, que son oficios que remitió a instituciones estatales. Pero, ¿Y cuánto demora eso? Bueno, podría durar más de 30 días si se suma a lo anterior, pero me da la impresión que hay una voluntad judicial de que esto se materialice al tiempo. Hay algo que me llamó la atención de las audiencias y es que de alguna forma veía que la jueza manejaba mucho mejor el expediente que incluso la defensa y que la fiscalía en ocasiones. Es decir, a veces se iba a presentar la lectura de una foja X, Y o Z, mientras la defensa o la fiscalía se perdían de pronto en la numeración. Ella los ubicaba y ubicaba a Secretaría. Eso me da un talante de que la jueza conoce en detalle este expediente. Si es así, ¿qué podemos esperar de parte de la jueza en su pronunciamiento? Bueno, coincido contigo. Evidentemente lo que me estás hablando es el manejo de la propia audiencia. Lo que habría que esperar de la jueza, una vez veamos el fallo, cuál es la ponderación que tiene con relación a un expediente, que es un expediente muy exigente. Recordemos que es un expediente de 176 tomos. Eso significa que cada tomo tiene 500 folios y si las matemáticas no va bien, estamos hablando de más de 88.000 hojas, ¿no? Aparte de eso, evidentemente, tiene que hacer un examen de lo practicado en términos de prueba y la juez hablará por el fallo. Creo que ese es el momento estelar, Hugo. Licenciado, hay cosas importantes aquí y los dos escenarios específicamente, uno de culpabilidad, otro por supuesto de inocencia o sobreseimiento en este caso particular. Y hablemos del expresidente, que creo que es el foco, la esencia de esta audiencia, ¿no? Aparte de los otros implicados. ¿Cuáles serían esos dos caminos? Es decir, ¿qué pasa si hay culpabilidad en el caso del expresidente, los procesos en este caso y los tiempos también? Porque se han hablado mucho de ese choque o ese cruce de los tiempos electorales con los tiempos jurídicos. Bueno, coincido contigo que el Ricardo Martinelli, por así decirlo, es la joya de la corona para el Ministerio Público, para los fiscales. Es decir, todo este caso, de alguna manera,
se basa sobre la participación activa del presidente, ¿no?, dentro de la inconducta que se ha estado endilgando de lavado de activos, ¿no? Dada una sentencia condenatoria, que es tu pregunta, es dable también una sanción accesoria, que como sabemos es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esa inhabilitación puede ser de manera simultánea o posterior al cumplimiento de la pena de prisión. Eso es potestad de la jueza. La defensa de Ricardo Martinelli ha insistido en 2 o 3 argumentos toda la distancia. Primero, que no fue él quien contactó a los inversionistas, sino los inversionistas a él. No sé si eso es relevante o no es relevante. Segundo, hablan de que nadie lo vio entregar los cheques. Era el mismo alegato que con el caso Pinchazos, que quién lo vio pinchar. ¿Cuál es la respuesta a esos alegatos? Bueno, yo creo que la Fiscalía dio respuesta a esos alegatos. Creo que la Fiscalía tiene, desde la perspectiva profesional, un caso fuerte. Puso encima de la mesa la trazabilidad de los dineros, puso encima de la mesa testimonios recogidos en los acuerdos de colaboración, puso también encima de la mesa los testimonios de los testigos protegidos y finalmente también hizo alusión a declaraciones de colaboradores de FCC en la Embajada de España, Embajada de Panamá de España, perdón. Pero lo de los testigos protegidos, ellos también pidieron en su momento que fueran llamados. Hay quienes dicen, y es verdad, no es obligatorio, pero hay quienes dicen, yo lo hubiera sentado a declarar. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo coincido en eso de que yo los hubiera sentado. Cuando uno de alguna manera da lectura a lo que generalmente aportan los testigos protegidos, uno tiene que anticipar que lo que ahí está contenido son cosas de relevancia para la Fiscalía. Entonces es un poco extraño el hecho de que sí acopio los testimonios de los mismos en la parte instructiva, sin embargo no los llevo al juicio oral. Pero era decisión de la jueza en ese caso, ¿no? Sí, adelante. Sí, al final era la decisión de la jueza, ya esa etapa había pasado. Bueno, ahí hubo un asunto de tiradera de pelota. Podía volver a llamarlo, no es obligatorio, pero era opcional. Yo claro. pienso hubiera sido sano en términos de juicio y sobre todo para opinión pública, de que los testigos protegidos hubieran pasado al contradictorio. ¿Qué va a pasar con el señor electoral. Ochi? O sea, porque el señor Ahora Ochi que pierde el estuvo fuero. durante todo el proceso con el fuero electoral penal. Ahora se lo levantan, pero ya terminando la audiencia. ¿Será una audiencia especial para él? ¿Cuál es el Debe proceso? hacerse efectivamente hacia adelante, pues hay que pasar por el juicio oral, ¿no? ¿Eso es opcional o obligatorio? Obligatorio si está siendo llamado a juicio y en consecuencia debe Pero él hacerse. estaba Yo quiero representado por regresar un a los abogado. testigos protegidos. Estaba Sí. representado en esta audiencia Sí. bueno. Yo quiero regresar al tema de los testigos protegidos, porque Flor dijo no es obligatorio, y realmente no es obligatorio, siempre y cuando, y leía un artículo, usted lo conocerá mejor que yo, siempre y cuando no fuera en detrimento del derecho a la defensa. ¿La no presencia de los testigos protegidos ha mermado el derecho a la defensa? ¿Qué dice usted? Yo diría que sí, en realidad, para ser franco, merma, porque evidentemente, aunque ha sido acopiado en la parte instructiva estos testimonios, lo cierto es que deben tener su ponderación en el contradictorio en el juicio oral, ¿no? Si yo fuera defensa, evidentemente estuviera en el mismo plano de reclamo que han estado algunos abogados de defensa. Eso es correcto. La jueza ha sido demandada a posteriori, después del juicio. ¿Cree usted que esto tenga algún efecto que reoriente el rumbo de este juicio? No, yo ¿O pienso que de las posteriores etapas a las que se puedan recurrir? Pienso, Danilo, que eso es parte de lo que generalmente vemos cuando hay procesos con este perfil, en donde se trata a amilanar a jueces, a fiscales e incluso testigos, de alguna manera. Creo que es parte del perfil de estos procesos. Y la ley permite que la defensa de un investigado, un imputado, lance ataques abiertos. Ellos anunciaron una bomba, así con estas palabras, ¿no?, contra la jueza Valoisa Martínez en uno de los medios del señor Martinelli, justamente antes de que ella tuviera que fallar. ¿Eso es permitido por ley? Bueno, no es que sea permitido por ley, yo creo que es una práctica que debería cuestionarse y que es más bien un asunto de abordaje profesional por parte de los colegios, principalmente.
Y si de alguna manera el sistema de justicia piensa que son amenazas en concreto, pues habrá normativas a ese respecto. Pero yo creo que es un tema de calidad profesional en realidad. Cerremos con el argumento de política. ¿Por qué? Porque la defensa de Martinelli ha insistido en que se trata de un juicio político. ¿Qué convierte a un juicio en un hecho político? ¿Que su protagonista sea político o lo que vimos en esas audiencias? Bueno, yo diría que el caso en concreto, Hugo, no hay que descuidar el hecho real, verídico, de que este caso inicia a raíz de una intervención de un diputado en la Asamblea Legislativa, en el periodo de incidencias, efectivamente, ¿no? Y a partir de esa incidencia es que se apertura el caso. Eso le ha alimentado la narrativa de Ricardo Martinelli, es decir, que es una persecución política, y el hecho de que, evidentemente, el propio Ricardo Martinelli es un político, un expresidente y además virtual candidato a la presidencia. Pero en mi concepto, nuevamente, a eso Hugo, iba, yo creo que es una narrativa constante cuando hay acusaciones hacia políticos. Sí, ¿algo más para cerrar? Que levantaste la mano, ¿no? ¿No? ¿Quedó claro? Bien. Señores, gracias, don Juan Antonio, por habernos acompañado y darnos luces sobre este tema que insistimos, un tema jurídico que coincidentemente se da con una figura política que va a las urnas este domingo. Don Ricardo Martinelli, era justo tomarnos un tiempo para hacer un análisis balanceado de lo que ha pasado y de lo que vendrá también. Una pausa y regresamos con más de Voto 24. Poniendo en perspectiva y dimensionando lo que es la elección del próximo año, porque al final, Atenógenes Rodríguez, lo que estamos viendo es en gran medida el desarrollo, el despliegue informativo que tendrá Telemetro y todas las plataformas. Es el inicio de todo lo que viene para el 2024. Pero Danilo Toro seguía, insiste que el cambio, realizando metas. Viste que uno tiene unos excusas. Como diría Camacho, estás viviendo en el pasado. Tiene que sacar el 50%. Mínimo. Tiene que llevar el 50% de su venta. Le tengo otro dato, a ver, en ese camino, ¿usted qué cálculo hace? En el centro de votación del señor Francisco Ameglio había 63 personas, hay 63 personas habilitadas para votar. Ha votado una veintena aproximadamente y el grueso fue cuando el señor Ameglio acudió a emitir su voto. ¿Qué le dice esto? Tomando en cuenta que hubo un opositor que apoya a su adversario. como lo ha dicho Flor, todos, ¿ah? Todos. 11:36 de la mañana ya va mal ahí. Exacto, la cosa va mal. ¿Usted se imagina Cristiano diciendo voten por Gaby Carrizo? Bueno. Es más o menos proporciones guardadas lo que pasa en RM. Eso empeora el umbral de exigencia. Ajá. Es decir, vamos, si no sacan un mínimo de 50%, vamos a ponerlo en términos de lo que él es, un empresario. Sus acciones políticas se devalúan. Y esta cifra de la mesa de Ameglio, ¿qué le dice? ¿Va cuesta arriba o va bien? Va cuesta abajo. Ya para mediodía tiene que haber votado por lo menos la mitad de la cantidad de votantes. Y el Tribunal Electoral va a sacar un boletín al mediodía, como siempre lo hace. Va a ser un corte, vamos a estar pendientes. A mediodía tendremos los signos vitales y sabremos cómo va el paciente. Dorcas de la Rosa. Lo cierto, ¿Sí? antes de pasar a Dorcas, Sí. es que tenemos 4 precandidatos, 2 investigados por blanqueo y 2 pidiendo el voto para uno de los investigados de blanqueo. Muy sui generis, Y así por eso no decía. va. Ese es una. Y así muy, no va. Es muy RM. sui generis. Dorcas de la Rosa, usted está cara a cara ahí muy cerca de nuestro siguiente invitado. ¿La dejo con él? Así es, tenemos a don Temístocles Rosas, presidente de la PD. Oiga, ¿cómo ve usted esto que está pasando en el día de hoy? Porque si bien es cierto, ustedes han sido muy enfáticos, críticos el sector privado en decir, bueno, es que no se han hecho las cosas pertinentes. Sí, pero esto es un ejercicio de lo que nosotros pudiésemos ver para el 2024. Es decir, aquellos que aspiran a cambiar las riendas de este país. Bienvenido. Mira, nosotros ante todo, frente a este escenario, y es un año preelectoral y hoy inicia esta serie de torneos internos que van a tener los partidos políticos hasta el mes de julio y después hasta septiembre, para lo que es el término de conformar alianzas electorales. Vamos a ver una gran cantidad de ideas, que así las quiero denominar, y propuestas de qué debemos hacer, pero que todavía falta establecer el cómo lo vamos a hacer. Hay una gran cantidad de temas que tiene el país que necesitan más que decir el problema, que ya lo conocemos y que lo vivimos todos los días, a plantear una propuesta de solución mucho más concreta. Pero en esta campaña usted está viendo a más candidatos abrazando personas, que es lo que siempre hacen, o presentando bueno, eso propuestas es parte del sólidas. entorno, eso es parte de la dinámica normal de un electorado. O sea, nosotros venimos viendo
que es parte de esa forma normal de visita, de caminar el país y de hablar con la gente para buscar credibilidad, para lograr respaldo y todo lo demás. Sin embargo, siento que las expectativas que nosotros tenemos que mirar, las tenemos que mirar como país. Necesitamos fortalecer la institucionalidad del país. Tenemos que reducir la burocracia que nos está afectando muchísimo en el tema de las inversiones. Tenemos que tener una capacidad de Estado para poder generar confianza para la atracción de inversiones tanto locales como internacionales, y tenemos que trabajar en un elemento importante que es un capital humano preparado para los retos que tenemos hoy día, no ayer, hoy día, que son las deficiencias que tenemos muy marcadas. Y en esto todavía hay mensajes muy vagos. Nosotros como sector privado trabajamos en presentar la visión país, que es algo que se ha trabajado entre APEDE y el CONEP, y estamos buscando el acuerdo de los sectores privados para lanzar a nuestros candidatos lo que nosotros pensamos debe ser una idea de país para los próximos 15 a 20 años. Pero no lo ve en este momento. No, en este momento no. Estamos todavía en la etapa de decir las cosas malas y de criticar lo malo del otro, pero todavía no hay una propuesta concreta de cómo hacerlo. Y aclaro, ¿cómo hacerlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué medidas directas vas a hacer? ¿Cómo vas a sacar los recursos? ¿Cómo vas a resolver el problema fiscal que va a tener el país? Y en eso todavía no hemos encontrado a nadie hablando en forma concreta al respecto. Don Danilo Toro. Don Temístocles, APEDE ha sido, a través de los CADE, un proponente de políticas públicas. Es un proponente. La cosa es si lo escuchan. Hace un rato estuvo el ministro de Desarrollo Agropecuario aquí y dijo, hay que hacer políticas públicas. Pero lo está diciendo alguien que está en gestión de gobierno. No lo está diciendo alguien que es como APEDE o que es adversario del gobierno. APEDE ha planteado, ha concebido abordar el problema del agua en Panamá como un foco de atención que debió haberse atendido con cierta premura anteriormente, o es algún asunto pendiente todavía por averiguar. No, mira, nosotros sí hemos hablado ya varias veces sobre el tema del agua. En varias de mis exposiciones ante medios he indicado la importancia de hablar del tema del agua. Nosotros en APEDE hemos recibido al director del IDAN. El día jueves tuvimos un conversatorio con la subdirectora de hidrometeorología y el director para asuntos del agua de la Autoridad del Canal de Panamá. Y vamos a tener un foro de ambiente para dedicar un espacio de toda una mañana para el tema del agua. Porque sí necesitamos hablar de una política de agua a largo plazo. Panamá aún tiene reservas hídricas suficientes para la demanda de agua que hay, pero no tenemos las infraestructuras para poder no solamente llegar a las tomas y poderlas llevar hacia los centros de población, y también tenemos que tener esas reservas de aguas para el funcionamiento del Canal de Panamá. La reducción del calado que ha tenido que tener la autoridad del canal es por un efecto climático, porque no hay reserva suficiente. Nosotros tomamos agua y el canal usa el agua de la misma fuente. Así que tenemos que tener una planificación, y reservas hídricas hay. Van a tener que tomarse muchas medidas y muchos diálogos porque están en sectores donde hay panameños que pudiesen tener algún nivel de consideración con ese aspecto, y yo creo que tenemos que hablar de una política de agua ya, y nosotros sí ya hemos abordado, en un CADE hubo un tema exclusivamente ya en esta visión, porque el tema del agua no se viene hablando hoy, se viene hablando de muchos años, y más allá del tema del suministro, que es otra Por cosa. eso es que le planteamos al ministro que en cada administración todos los ministros de Desarrollo Agropecuario han ido a Israel. Hombre, para que tengamos una idea, Israel le suministra agua a la Franja de Gaza, exporta agua. Un país netamente desértico y rodeado por desiertos ha llegado a ese nivel. Todos los ministros han ido, todos los ministros nos han contado la maravilla que es, pero al final nosotros seguimos discutiendo cómo administrar correctamente un insumo que nosotros tenemos de sobra. Ellos no viven la misma condición que nosotros. ¿Cómo convertirlo en políticas públicas? Ese es el gran salto, que parece que no hay una fórmula, no encontramos la forma de aterrizar eso que hace Israel, teniendo nosotros una realidad tan diferente.
Mira, yo siento que lo más importante es tomar decisiones y dejar de pensar en los cálculos políticos para cuando yo me vaya. En la medida en que las decisiones sean de Estado y se ejecuten y estén debidamente razonadas, los resultados se van a ver a través del tiempo. Y yo creo que eso hay que hacerlo. En temas de agua, en temas de energía, en temas de recolección de basura. Son tantos problemas lo que tiene la ciudad y tienen los distintos... Y a veces en el tema de basura nos quedamos nada más en la ciudad, pero los municipios, en las distintas comunidades, es un problema que también se tiene que ver. En todos los distritos es un gran problema, los vertederos abiertos que hay. Entonces, sí, yo creo que hay que tener autoridades con la capacidad para tomar decisiones, que no estén pensando, como digo, en cómo me voy a reelegir y cuál es la decisión que debo de tomar para que me ayude a mi reelección. Pero aquí la justificación ha sido la pandemia, o sea, por No, pandemia no se ha avanzado, por Ya, pandemia no se ha hecho. Ya la pandemia fueron 2 años difíciles, todo nos afectó. Nosotros tenemos que sobreponernos a la pandemia y pensar hacia adelante y ya dejar la excusa de la pandemia. Fíjese que ese cálculo de pensar en la siguiente elección, si yo lo hago bien, me debe ir bien en la siguiente elección. O sea, yo no entiendo el ser tan conservador y el no acometer los problemas y resolverlos, porque si hubiese una ejecutoria resolviendo los problemas es la mejor carta de presentación, no para el candidato, porque no hay reelección para más, pero por lo menos sí para el partido. Pero ese conservadurismo yo todavía no lo logro entender con el paso del tiempo. O sea, pensar en la próxima elección es que yo lo haga bien. Eso debería ser así. Sí, lo que pasa es que a veces hay decisiones que puedan generar algún nivel de inconformidad temporal, pero que a la larga son una respuesta. Y por eso hablo de que necesitamos autoridades que tengan esa capacidad de convencer para tomar decisiones sobre problemas que realmente necesitan un actuar a través de los años. Hombre, don Temístocles, tenemos que hacer una pausa. Usted sigue con nosotros porque hay más de Voto 24 en breve. Dentro de algunos minutos tendremos idea de qué músculo ha demostrado don Ricardo Martinelli en estas elecciones primarias. Y me concentro en Ricardo Martinelli porque al final hasta los otros precandidatos presidenciales están pidiendo votos para él. Así que la expectativa que tienes con la cifra, con la cifra que acabamos de oír, don Danilo. Danilo insiste que tiene que demostrar por lo menos sacando al 50% de la gente. ¿Y usted piensa lo contrario? No, yo coincido es lo que con dice él. Danilo. Yo pienso que lo lógico que cualquier primaria es un 30% máximo, ¿no? No, cualquier primaria, pero estamos hablando de un hombre que está volando según las encuestas. Así que Esta no es cualquier primaria. Claro. Esta es la primaria del candidato que dice, de acuerdo al señor que estuvo con nosotros este temprano en la mañana, su secretario general y su vocero oficial, que tienen encuestas donde él está en 50%. O sea, ¿tú sabes qué es tener a esta altura del partido electoral? 50% del share del mercado. Es la banda casi. Entonces, tienes que demostrar que eso tiene algún cotejo con la realidad. El 50% entre todo. Ahora, entre... No. El 50% de todo el que quiera votar. Eso es lo que dice la encuesta. Exacto, de todo lo que quieran votar. De 1.200 personas. Entonces, en su partido debe ser más del 50%. No, si lo tienes en la calle, sería absurdo que no lo tuvieras en tu casa. Obvio. Pero es que, a ver, pero yo pregunto, si tú estuvieras inscrito en ese partido, ¿tú salieras a votar tomando en cuenta que todo el mundo, hasta sus contrincantes, piden el voto para él? Por 3 razones. Número 1, él lo ha pedido. Mira lo que se ha gastado en campaña. Él ha hecho una campaña presidencial. Está en medio de un juicio en el que tiene 50% por lo menos de que lo declaren culpable. Tercero, él justifica y ya anunció que va a hacer señalamientos importantes en la tarde de hoy de que ha sido un perseguido político. ¿Cómo no va a demostrar que cuenta con el querer y el deseo el anhelo del votante sus suyo? votantes tendrían que salir debajo de las piedras, dice la lógica. Pero mira cómo ellos han justificado que Yanivel Abreu ganó. A pesar de que todo el país piensa que eso fue un fracaso, tomando en cuenta que él la estaba apoyando, ¿por qué diría algo diferente ahora? Pero es que se trata de él, no se trata de Yanivel, Flor. Él es la figura... Para él ganar es ganar, voto a voto, no importa cuántos votos sean. Él necesita ahora demostrar
que lo que él proyecta tiene aunque sea una caricia con la realidad. Las encuestas de carne y hueso tienen que hablar. Yo coincido con usted en ese sentido. Él tiene que demostrar que hay una caricia de realidad. Estamos de acuerdo en que eso es lo que debería ser. Claro. Pero como te digo, Camacho, Yo lo que ellos no creo tienen que probar es que él va nada a hoy, ganar tienen que con probarlo el el 5 de mayo. 99.99% de los votos. El 0.01 Mulanier, ese que hace falta es Molanier. Mulanier. Sí, pero si eso ocurre con Molanier no va a votar por él. Si eso ocurre con una proporción de votantes que sea inferior al 50%, sus acciones políticas comienzan a devaluarse en el realpolitik. Si está por debajo del 30%, ya estamos hablando de catástrofe. ¿Y cómo crees que se esta no es la traduciría primaria. eso? ¿Perdón? ¿Cómo se traduciría eso en encuestas? Si hoy la encuesta lo pone en el número X Su y campaña... hoy no sale tanta gente, ¿empieza a bajar o a subir en las encuestas o se mantiene? Es que lo primero que eso va a tener es un efecto de credibilidad fulminante sobre su campaña, Mañana la Yo encuesta no lo va sé a si poner con el fulminante. 60%. Sí, Pero yo no sé si fulminante. Pero ¿quién va a creer en esa encuesta? Los mismos que creen hoy. El que paga por la encuesta, que el señor Camacho nos dijo quién es. Don Temístocles, El Panamá usted América. está escuchando Lo toda esta mismo que discusión. creen hoy. ¿A qué conclusión arriba usted? Mira, yo lo que aspiro, y creo que todos que estamos en el sector empresarial, es que los temas políticos no tengan injerencia ni vayan a afectar la estabilidad económica que ya hemos ido alcanzando en los últimos años. No, pero eso es Nosotros lo que usted esperamos. aspira. Y estamos hablando de lo que cree. Y yo sí siento que este año nos presentan retos muy importantes, porque estamos frente a una confrontación en donde propuestas de cómo hacer las cosas no están claras, y eso va a limitar bastante lo que es el crecimiento del país y la generación de empleos, que es lo que a nosotros nos interesa como sector privado. O sea que no te Añado un contestó. ingrediente a todo lo que ha dicho don Danilo y lo sumo al tema de la realidad económica y la recuperación que esperamos todos los panameños. Un candidato presidencial con la calificación que le ha dado los Estados Unidos en Panamá. Sustraigamos el nombre. Olvidémonos de don Ricardo Martinelli. Juan Perico de los Palotes, calificado de la forma en que los Estados Unidos lo ha calificado. ¿Sería bueno para nuestra economía? ¿Sería negativo para nuestra economía, para nuestra recuperación? Mira, yo siento que para Panamá lo importante es tener una imagen que sirva para captar la atención de las personas que creen que Panamá puede ser un muy buen socio comercial. Tener la credibilidad y la reputación suficiente para poder atraer esas inversiones. Y eso se logra principalmente con seguridad jurídica, y que creo que es la parte que todavía tenemos que trabajar. ¿Tendrían seguridad jurídica con un gobierno de Ricardo Martinelli? Yo le quité el nombre, pero ya se lo pone directo. Se lo pongo porque es el que está hoy. El próximo domingo se lo preguntaré con el que esté en la palestra del PRD. ¿Sí o no? Yo preferiría esperar a que lleguen los resultados, pero nosotros sí creemos que necesitamos una estructura, un gobierno que vaya a generar confianza, reputación y credibilidad para todos. La respuesta no puede ser cerrada, no puede quedar en un sí o en un no. Gracias, don Temístocles, por habernos acompañado hoy, la franja informativa y de opinión en una sola, don Atenógenes Rodríguez. Así es, señor Famanía, porque vamos a estar haciendo esto de aquí para todas las primarias que vengan. Ese es el objetivo y ese es el compromiso que tenemos, ¿no? Dorca de la Rosa. Bueno, agradecidos por habernos sintonizado. Yo creo que es el primer ejercicio que estamos haciendo, así que usted lo sabe, el próximo domingo, desde muy temprano, estaremos allí con las primarias del Partido Revolucionario Democrático y así sucesivamente con los demás torneos internos que haya a lo largo de esta contienda electoral. Flor Misrachi. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos en las del PRD, van a estar interesantes también. Quién sabe, tengamos primicia también como hoy. Ya no vamos a ver un candidato pidiendo el voto para el otro. Eso sí, no. Eso no lo tendremos, don Danilo. No, pero sin duda vamos a tener un lunes emocionante. Definitivamente ha habido primicias esta mañana. Gracias por la sintonía y este ejercicio periodístico responsable. Usted lo verá entonces a través de estos meses de campaña electoral en Voto 24, aquí a través de la pantalla Telemetro. Usted pendiente de la pantalla porque seguimos en la cobertura de lo que estará ocurriendo a lo largo de la tarde y cuando ya vengan los números oficiales. Bueno, los números del Tribunal Electoral, porque al final son números pero nos darán una orientación de si usted tiene dudas de quién será el candidato presidencial de RM. Buena tarde, bendiciones.